¿Cómo vamos aquí? Falta uno. Casi todo. Ya, lo primero que quería confirmar es si la persona que me dijo el otro día que supera, ¿no? Sí. Que no podía darme la prueba de vuelta, ¿no? Sí. Ya, el resto está todo de acuerdo. ¿Vieron el correo que le mandé, cierto? Sí. Ya, yo hablé con Juan Carlos Delgado, me dijo que no había ningún problema. Sí, sí, así que lo pusiéramos de acuerdo a la vuelta del año. ¿Sí? Señorita, ¿usted no estaba presente? ¿Sí? No hay nadie que se oponga. Con respecto a... Salvo él. ¿Usted tiene problemas? ¿Qué cosa? Algo personal. Porque el receso es el 30. Acá no puede que no. No, que yo iba en colegio, me dicen prestarte. Ah, ya. Ya, pero en ese caso, al igual que él, yo le di la opción de que la prueba me la dieran antes. Pues. Sí, pues, ¿quién lo tomó? Sí. ¿Y qué fecha sería antes, perdón? Bueno, ahí depende de ellos, ¿no? El 29. Puede ser las dos pruebas juntas, si quieren. No, El 21 sería la fecha Ya, más extrema que tenemos. O sea, ahí sí o sí termina oficialmente las clases. ¿Ya? Usted ya había hablado conmigo, ya, pues me dijo que no podía, así que sería esa la fecha Sí. tope. Ahora, si usted quiere dármela antes, ahí lo conversamos. Igual usted, pues si me la quiere dar. Ahora, ideal sería que me la dieran antes porque ese día 21 tenemos clase. Pero usted dice que después la otra semana del 23 no va a haber clase. Es que está cerrada la universidad, ¿qué va a hacer? Porque mandaron algo de que el profesor es... Es que eso tiene que Eso es la ser- pandemia. eso tiene que ser- Ah, se agregaron a la semana. No, ya no sé. No tengo idea. Se agregaron 2 días más. Mandaron del 30 y 31. O sea, la semana siguiente de claro. Pero entonces la del 23 tampoco va. Sí. No, pero ¿qué mandó eso? No, pero creo que para la semana después del receso, porque nosotros teníamos semana de Navidad y después volvíamos el lunes. Y ahora el miércoles. El lunes de enero. Sí, No, el lunes 30. Vamos que el lunes 30. Y el lunes 30 y 31. Lunes 30 y 31 tampoco hay. Ahora lo. Lo mandaron ayer. No, pero en resumen, ¿cuándo vuelve usted oficialmente? El 2. El 2. Entonces, eso es lo que decía yo, pues, oficialmente el calendario del día al receso, la universidad cuando se cierra, o sea, el 21, día sábado, el último día hábil de clase y se vuelve toda la universidad a la vuelta de... Entonces, el día 21 hasta ahí vamos a materia. Sí. Más una clase que estaba pendiente del jump cuando le di la prueba, pero ahí tenemos que ponernos de acuerdo si es necesario. ¿Ah? Sí. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12. Son como 15 personas inscritas. ¿Sí? Sería ideal contar con esa clase extra, hacerla un día jueves, podría ser. Oye, ¿este sábado nos suspendieron una vez? ¿O no? ¿Este sábado nos suspendieron clases? ¿Economía? Sí. Ah, sí, pues. O a lo mejor que podría hacer un cambio porque tenemos economía en la mañana que no vamos a tener. Después tendríamos ingeniería ambiental. A lo mejor usted podría tomar las 2 de la mañana, ingeniería ambiental para hacer la cosa. No, es que yo no puedo cambiar nada. Lo único que yo puedo hacer es con el colega anterior, como lo hemos manejado ahora. ¿Se acuerda que un día que yo adelanté la clase porque él no lo hizo? Y el sábado pasado que yo no pude, le pedí a él que hiciera el otro bloque. Y creo que lo hizo, ¿cierto? Sí. Y que quedó al día con sus clases. ¿Ya? Ahora, ¿se acuerdan que el día miércoles que yo adelanté, igual nos pasamos un poquito? ¿Se acuerdan? Que lo fuimos como a las 9:30. Entonces, no estamos tan desfasados respecto a esa clase. Pero sí hay una clase del día sábado que ustedes hicieron la prueba con el John que yo debiera recuperarla. Lo que le dice Sí, es sábado que tenemos- este sábado nos cancelaron la primera clase del día. ¿Y a qué hora empieza eso? A las 9:40. A las 9, ya.
Y ese bloque está desocupado. Sí, está libre. Ya. Creo que mandó un correo hoy día que no teníamos clases. ¿Y nadie lo va a ocupar? No, yo no tengo nada. No, yo vengo temprano. Si es que ustedes vienen, pues. Y si es que siempre que sea verdad, no va a llegar aquí. Vamos a ir para la casa. Como que de 9 a las 5. ¿Quién puede confirmar eso? ¿Hay algún delegado aquí? ¿No? El profesor mandó un correo. ¿Quién es el delegado? ¿Usted es el Pero delegado? ella quiere confirmar que el otro profesor no va a venir. Sí, porque No, está se mandó un disponible. correo. No, si lo mandó un correo hoy día. Del correo, Sí. yo no creería mucho, yo no creería. Y lo otro es que ustedes estén de acuerdo en que ocupemos ese bloque. ¿Sí? Pero eso sería un repaso para el certamen. No, pues la clase que nos falta. Para reforzamiento del certamen, ¿no? Claro. La clase que nos falta. Po. Sí, pues. ¿Sí? Pero hoy día nos vamos a matar. Sí, profesor. A las 12. ¿Qué va a ser el sábado? El sábado usted puede. Sí. Sí. Totalmente de acuerdo con eso. Ya, eso es una cosa. ¿Estamos claros? Entonces, ocupamos ese bloque Me hacemos certamen en la tarde. y hacemos el certamen en la tarde. Eso, resolvemos el certamen en la mañana y Lo escribimos. En la mañana solucionar. Si yo supiera que todos están estudiados y saben la materia, no tendría drama, pero el problema es que tengo que evaluar eso. Eso es lo otro. ¿Qué le iba a decir? ¿Están en condiciones de darme la prueba este sábado? Sí. No es que esté cambiando nada, insisto, sino que la idea, como les dije, es que le vaya bien. Po. Y como la otra la corrimos para la vuelta, salvo las excepciones de él y usted, podríamos tener una pequeña holgura en el sentido de no hacer la prueba este sábado. Una suposición no, insisto, ustedes son los que deciden. Es que eso es lo que eso debe ser. ¿Sí? ¿No hay problema? Tenemos mecánica, cálculo. ¿Sí? ¿Ya? El sábado entonces. El sábado a las 5. Ahora, la prueba no tiene nada de extraordinario. Yo lo que le he hecho aquí en las clases, los problemas que hemos revisado, de ahí va a salir la prueba. No voy a preguntar cosas extrañas. formulario? No, formulario, nunca uso formulario. Es que ¿para qué formulario? ¿Quién tiene que saber que la corriente en el raíz de 3, la otra, en la tensión? Listo, nada más. ¿Sí o no? Sí. Y las potencias, la misma presión de siempre. Ahora, si alguien en la prueba se lo olvida, pregunta, profe, sí, yo ahí, bueno, ahí se voy a me puede ayudar ahí en cuanto a presiones. Claro. Sí, pero Presiones, claro. claro, es que si no sería mejor. Sí, al tiro nos vamos para eso. Recuerden que este curso es digamos, es homólogo al del día, entonces hay que mantener también los mismos criterios que se aplican, si no ahí se crean problemas después con la gente del día, y eso ha pasado antes. Entonces por eso hay que mantenerse con ciertas consideraciones, sí, que se hacen por supuesto, pero no distinto en cuanto a la exigencia, ¿ya? Así que eso por lo menos es lo que siempre se ha medido en todas en el programa de expertise. Que a veces se habla de que no, que la cuestión no se regala las notas. Yo al menos no regalo notas. No sé si lo que hacen es cosa de esto. Ya, eso era lo que quería entonces decir. ¿Ya? Ahora, volviendo al tema que nos compete, esa cuestión está pagada. ¿No ocuparon esto antes? Nadie en la hoja. Hay que sacarlo. ¿Quién lo firmó? Yo. Estaba apagado. Que a veces se apaga por automática ese. Sí, pues eso es lo que me estoy diciendo. Si la tarde es la prueba, en la mañana hacemos. Ahí las consultas que ustedes estimen, en la mañana igual podemos hacerlo. Aunque yo debiera ya partir. Fourier. Pero Fourier tampoco, insisto, no le tengan miedo a Fourier. En realidad, lo nuevo va a ser encontrar la serie, ¿cierto?, que representa la forma de onda
y después para cada armónico, que va a ser una sinusoide, ¿cierto? Y el valor medio cuando tenga, gracias, se repite lo mismo, ¿verdad? O sea, son cálculos de circuitos monofásicos. Para cada armónico se calcula una corriente, ¿no es cierto? Una tensión, una potencia, lo mismo. Si lo único es que la señal, que no es sinusoidal, ¿cierto?, la vamos a descomponer en una suma de sinusoides. Y si ya sabemos trabajar con una sinusoide, entonces repetimos el cálculo para cada sinusoide y además, ¿no es cierto?, para el valor medio o continuo, que es lo que hicieron ustedes en la primera parte con el John. Bueno. Hoy día yo quiero revisar esto, ya esto lo habíamos hecho en realidad, pero como en la guía aparece ahí una forma alternativa en realidad, ¿cierto? Aquí la idea era que teníamos ese problema, que era una carga en estrella, ¿cierto? Carga equilibrada, ¿se acuerdan? Que ahí pasó su compañero Anastey, se hizo famoso, ¿cierto? Y la idea entonces en ese problema que fue transformar entonces el delta a estrella. Eso lo hacíamos entonces dividiendo la impedancia por 3. Solo válido cuando la carga es equilibrada, ¿cierto? Solamente en ese caso, ¿ya? Y resolvimos entonces a través de la cálculo, ¿cierto?, para una estrella en esa oportunidad, ¿cierto? Y después entonces lo que hicimos fue juntar la impedancia y aplicamos lo mismo que aplicamos para una estrella, ¿ya? Eso quedó, yo creo, claro la clase anterior. Y esta forma entonces es una alternativa, ¿ya? Aquí no hacemos, digamos, es decir, la primera transformación que hacemos es esa que está ahí. Por eso yo arriba puse como recuerdo, ¿cierto? Esa era una conexión que era una delta, ¿cierto?, que tenía una impedancia en la línea, ¿cierto?, que era esa J2 que estaba ahí, ¿cierto? Y esto tenía una impedancia aquí. Ese era el problema original, ¿se acuerdan? ¿Sí? Y esto, cada uno de estos tenía una impedancia aquí, ¿cierto?, que era el J2 aquí y este acá, el J2, etc. Por lo tanto, lo que hicimos nosotros fue, ¿sabes? Yo les dije, de aquí para acá mi carga en realidad, ¿cierto? Y aquí estaban las tensiones, digamos, de alimentación, ¿cierto? De ahí para allá está el alimentador, etc. Esta es la línea en el fondo, ahí en transmisión en el fondo, y esta era mi carga, ¿ya? Y esa era la impedancia que tenían el valor, ¿cierto? Que eran 3 veces eso, ¿sí? ¿Se acuerdan que eran eso, eran 36 más J 21, algo así? ¿Cierto? Al dividirlo nos daba eso, ¿ya? Entonces, aquí la idea es que solamente hacemos la transformación, ¿ya? Solamente hicimos la transformación, ¿no es cierto?, de las cargas de triángulo a una estrella, ¿ya? Y después de eso simplemente aplicamos, ¿no es cierto?, ecuaciones de malla, ¿ya? Eso es lo que hicimos ahí en realidad, ¿ya? Entonces, para eso simplemente consideramos, ¿no es cierto?, estas dos mallas, esta corriente I1 y esta corriente I2 son corrientes auxiliares, ¿cierto?, que son las que uno elige cuando aplica ecuaciones de malla. Recordando, ¿cierto?, que una malla es una trayectoria cerrada, ¿cierto?, un lazo, un bucle, un loop, como queramos llamarle, sin que la corriente que yo asigne traspase ningún elemento, ¿ya? Es decir, ustedes se fijan, si yo tomo esta alimentación, por ejemplo, que la línea AB, ¿no es cierto?, yo aquí me asigno un sentido, ¿ya?, de corriente y hago un recorrido cerrado, ¿cierto?, cerrando un circuito, ¿ya?, un loop, ¿cierto? Pero esta corriente pasa por esa impedancia, ¿cierto?, ¿ya? Pero también aquí está la corriente de la otra malla que también, ¿no es cierto?, aporta a esta impedancia, ¿ya? Ahora, a veces, bueno, insisto que eso ya debería haberlo visto, pero una malla en realidad uno la elige en función, ¿no es cierto?, de la incógnita que quiera determinar, ¿ya? Y siempre entonces tiene que ser una corriente que recorra una trayectoria cerrada. Si yo parto de un nodo, ¿cierto?, hago el recorrido y vuelvo al mismo nodo otra vez. Por ejemplo, de aquí o de allá, qué sé yo, y cierro el circuito, como digo, sin atravesar ningún elemento. Significa entonces que yo no puedo hacer, por ejemplo, este recorrido, pasar por aquí y pasarme acá.
¿ya? Porque ahí estaría traspasando ese elemento, ¿ya? Lo mismo con esto, ¿cierto? Yo no podría partir de aquí, ¿no es cierto? Y pasar y cerrar por acá. Igual sería una trayectoria cerrada. Es decir, por ejemplo, si yo tomara una corriente que pasara de aquí de A, paso por allí, por acá, por aquí, y vuelvo ahí, también una trayectoria cerrada. Esa trayectoria cerrada pasa esto, ¿ya? En este caso, ¿no es cierto? Se habla de una ecuación de lazo, ¿ya? Que también es un método que se aplica, pero en realidad las ecuaciones de lazo en realidad generan una ecuación redundante que finalmente si uno elimina una ecuación me queda la misma ecuación de Mayo. En resumen, ¿cierto? Aquí lo único que tengo que hacer es aplicar entonces una trayectoria cerrada, ya que encierra entonces la línea A y B, y por el otro lado entonces la línea B y C cierro lado, ¿ya? Y son entonces dos incógnitas que sería la corriente I1 y I2, ¿ya? Acto seguido, ¿qué es lo que hago? Bueno, escribir la sumatoria, ¿no es cierto?, de tensiones, ¿ya? En las ecuaciones de malla sumamos tensiones, ¿cierto? Y en las ecuaciones de nodo lo que hacemos es sumar corriente, ¿ya? Ahora, aquí la asignación de esta corriente es arbitraria, ¿ya? Es arbitraria. Yo podría asignar esta corriente al otro lado, ¿cierto? ¿Ya? Y no tendrían por qué ser tampoco iguales. Sin embargo, ¿cierto? Así como están aquí, ¿cierto? Ese es un sentido, digamos, horario, ¿cierto? Para las corrientes auxiliares I1 y I2. Se recomienda que siempre sean en sentido, ¿no es cierto?, horario, ¿ya? Porque cuando yo después construyo el sistema de ecuaciones, entonces me es fácil revisar, ¿cierto?, cuáles son los coeficientes de las corrientes que son las incógnitas, ¿ya? Y obviamente como estamos trabajando con números complejos, ¿cierto?, la resolución de ese sistema de ecuaciones lo tengo que hacer mediante, ¿no es cierto?, matrices, o sea, aplicando el método de... ¿Cómo se llama el método? ¿Se acuerdan? ¿Vieron matrices en matemáticas? ¿Cierto? Método de resolución de... ¿Cómo se llama? Es A por X igual a B. Sí, pero el método inversa, ¿cómo se llama? Con la O matriz inversa. determinante, sí, pero tiene un nombre eso. No tiene instante. Método de... No me acuerdo, tiene un nombre de una persona, pero no importa. Es por determinante, por supuesto, ¿cierto? La matriz inversa. Ahora, aquí tenemos solamente dos mallas, ¿cierto? ¿Sí? Justo lo que estaba diciendo, tenemos dos mallas, pero si yo quisiera, por ejemplo, poner desde la A hasta la C, es decir, entre la corriente Tendría A, que hacerlo por acá. por ese circuito, por ese lado, Sí. ¿también se puede? Sí, también. Obviamente dejaría, Claro. por ejemplo, a dos fuera. Sí. Las dos mallas. Lo único que tengo que no hacer es cruzar algún elemento. Usar. Sí, lo que decía yo, por ejemplo, si yo parto aquí, no puedo pasar desde acá, ¿verdad? Porque ahí estaría cruzado por esto. ¿Creen? Ya. Sí, tiene que ser una malla, ¿cierto? Ahí, que haga el recorrido, Ya. pero que no traspase ningún elemento. Claro. ¿Sí? En el triángulo directamente no lo puedo hacer. Las mallas, ¿Sí? Y sacar Eh, dos corrientes, la I1 y la I2 en la malla. sí, el problema que tenemos ahí que tengo nodos principales y tengo sumatoria de corriente. Pero sacarla como malla y tener I1 y I2 nomás y después hacer el balance de los Claro, es que el problema es que si yo hago aquí esto, ¿cierto? Tengo una corriente aquí también. ¿Te digo? O sea, tendría que hacer una malla aquí, otra aquí, así, ¿no? Es la única forma. Sí, se puede. Claro, sí, claro, pero me queda un sistema más grande. La idea es resolverlo siempre con el mínimo de ecuaciones. ¿Ya? Ahora, de la parte del chon, ¿tienen que haber visto eso? Lo digo como anécdota. Que las ecuaciones de malla, ¿cierto? Son aplicables, por supuesto, aquí no sirven, pero hay que tener en cuenta que por cada malla tengo una incógnita. ¿Ya? ¿Sí? O sea, si yo tengo 3 mallas, Sí, tengo puede 3 ser por incógnitas, ¿cierto? O al revés, si quieres, por cada incógnita tengo una malla. Entonces, si yo tengo 3 incógnitas, tengo 3 ecuaciones. Si tengo 4 ecuaciones, etcétera, etcétera. O sea, la cantidad de ecuaciones es igual a la cantidad de incógnitas. ¿Ya? Entonces, no me conviene tener demasiadas incógnitas, porque me aumenta la cantidad de ecuaciones. Entonces,
Así, traspasado, me quedan solamente dos incógnitas que serían entonces las corrientes I1 y I2. ¿Ya? Y resolviendo eso, ¿cierto? Es simple porque, claro, aquí después yo tengo que hacer, por supuesto, calcular más bien, ¿cierto?, cuáles son las corrientes de línea por cada una de las líneas, por supuesto, ¿cierto?, en base a las corrientes, ¿no es cierto?, de malla que yo determiné. ¿Ya? Ahora, lo que hay que tener presente también que en las ecuaciones de malla no siempre la corriente de malla que yo determino es la corriente en la rama que yo, ¿no es cierto?, estoy calculando. ¿Ya? En algunos casos se cumple, ¿sí?, pero en otros no. En otros, ¿no es cierto?, es la diferencia de las corrientes que pasan, ¿no es cierto?, por esa malla en particular. ¿Ya? Por ejemplo, aquí, ¿cierto?, esta corriente ISO-A va a ser la misma corriente I1. ¿Ya? Entonces, por eso que yo le decía que esto, si bien es una digamos, sugerencia, ¿cierto?, es conveniente porque se acuerdan que yo les dije el otro día, yo siempre aquí defino las corrientes de línea siempre así, ¿cierto? No importa lo que esté conectado para allá, si está en estrella, como sea, no importa, siempre así. ¿Ya? Y eso entonces a mí me da siempre una idea, ¿no es cierto?, cómo voy a hacer la suma o la resta, lo que sea que tenga que hacer con esas corrientes. ¿Ya? Por un lado eso. Y eso además coincide con esta asignación. O sea, si yo asigno aquí, ¿no es cierto?, coincide entonces el sentido horario que yo les di a esta malla, ¿cierto?, a esta corriente de mallas, que son arbitrarias, pero que, insisto, esto me da un orden. Después la ecuación ahí vamos a ver por qué. Coincide entonces el mismo sentido que yo le di a la corriente de malla 1, ¿cierto?, con la corriente, ¿no es cierto?, de línea A. ¿Ya? Ahora acá, si ustedes se fijan, esta corriente I2 tiene sentido inverso a la corriente de línea que está acá, ¿cierto? Entonces acá la corriente IC sería menos I2, ¿cierto? Estamos claros, pero siempre una sola. En cambio aquí, en esta, ¿no es cierto?, yo tengo dos corrientes pasando por esta rama, ¿cierto? Y a mí me interesa esta corriente I sub B, pero por esta corriente I sub B pasa la corriente I1 en ese sentido, ¿cierto? ¿Ya? Y pasa la otra en otro sentido. Entonces ahí siempre va a ser la diferencia de las dos, ¿ya? La diferencia de las dos. ¿Ya? Entonces, una razón de mantener ese orden es que eso, de que en la rama donde pasan dos corrientes, siempre hago la diferencia. ¿Ya? Si yo la hago en orden cualquiera, digamos, podría ser que a veces las tenga que sumar o a veces las tenga que restar. Entonces, para no complicarme, si yo la defino así, siempre en la rama donde circulan las dos corrientes, siempre va a ser la diferencia. Y 2 ¿Ya? menos I1. Claro, si mantengo el orden del IB, sería I2 menos I1. Claro, correcto. ¿Sí? ¿Ya? Ahora, en algunos casos, en otros textos también puede que la asignen para otro lado. En realidad, como digo, la asignación de la corriente I1 y I2 es totalmente arbitraria. Pero ese sentido que yo puse aquí, ¿ya?, es conveniente, como digo, porque me permite después reconocer un cierto orden en la ecuación, ¿no es cierto?, matricial, y también, por supuesto, en el sistema de ecuaciones. En el fondo, la ecuación matricial es una forma de expresar, ¿no es cierto?, el sistema de ecuaciones para aplicar las matrices, ¿no? ¿Ya? Pero en realidad el sistema de ecuaciones, ¿no es cierto?, queda definido obviamente en función de las dos ecuaciones que uno tiene, digamos, de las dos ecuaciones de malla que uno escribe. ¿Ya? El profesor, para el certamen, ¿podemos usar la calculadora para resolver el sistema de ecuación? Sí, podrían hacerlo, pero sin equivocarse, no. El problema de eso, yo al menos siempre les pido que lo planteen la ecuación, sí, que me planteen esta ecuación, esta la plantean. Después ustedes pueden resolver con la ecuación, ¿ya? Pero plantear esta ecuación, ¿ya? Porque eso les permite revisar, como digo, si está bien planteado el sistema de ecuaciones, porque si está mal planteado, ahí los resultados no van a coincidir para nada, ¿ya? Entonces, esta asignación tiene esa finalidad también, digamos, esa ventaja de que yo reconozco ahí al tiro un cierto orden, ¿ya? E incluso yo podría, sin escribir ninguna ecuación, yo puedo escribir directamente esta matriz, ¿ya? Pero no lo vamos a meter para allá porque se supone que ustedes ya lo vieron con el John. No quiero escarbar mucho porque se podrían confundir más que lo que pretendo que recuerden nomás cómo resolver el sistema de ecuaciones, ¿ya? Bueno, como dije aquí, lo único que hago es escribir las ecuaciones, sumatoria de tensiones, ¿cierto? Ya, por tanto, tengo que hacer
todos los elementos por la cual pasa la corriente 1, es decir, J2, J7, 12, 12 otra vez, J7, J2, ¿cierto? Eso es lo que yo tengo entonces aquí en la malla 1. ¿Ya? ¿Se ubican aquí? Y tengo que respetar la polaridad, ¿cierto? Como dijimos, la tensión AB supone siempre que la tensión en A es mayor que en B, es decir, el potencial en A es mayor que en B, por lo tanto, cuando yo, ¿cierto?, entro por B, tengo que decir menos AB, ¿cierto? Menos AB, ¿ya? Por eso puse ahí menos AB más, ¿no es cierto? Yo, fíjense que como las impedancias son las mismas, puesto que son cargas, como dijimos, equilibradas, entonces aquí tengo la suma de estas dos, ¿ya? Por eso yo puse 2 por, ¿cierto? Y a su vez, como también está el J2 aquí y el J2 acá, entonces son 2 veces J2, ¿cierto? 2 veces esta. Por eso puse 2 veces eso por la corriente ISU, ¿cierto? Porque ISU 1 va a pasar por ahí, va a pasar por aquí también, por el J2, va a pasar por aquí, va a pasar por aquí, etc. O sea, 2 veces esto, 2 veces eso. Pero por eso puse 2 al tiro, para cortarla. Menos, ¿no es cierto?, la corriente que va en sentido contrario, que es la corriente I2, ¿cierto? Entonces ponemos ahí menos, ¿cierto? Y 2 por la impedancia por la cual pasa. Y esa impedancia es esta, ¿no? ¿Cierto? J2, J7 y 12, ¿cierto? J2, J7 y 12 por I2. Y eso tiene que ser igual a 0, ¿ya? Y después aquí ordenamos, ¿no? ¿Cierto? Esto es un orden nomás, como digo, para que el sistema de ecuaciones me quede ordenado y puedo escribir entonces yo la ecuación matricial, ¿cierto? Entonces aquí siempre pongo I1, I2, I3, los que sean, ¿ya? Y me queda entonces, fíjense, la suma, por supuesto, ¿no es cierto?, de todas las impedancias, que me da entonces 24 más J18 por IS1. En el fondo, el coeficiente, ¿cierto?, de IS1 es la suma de esa impedancia, ¿ya? Y nótese que, ¿no es cierto?, el coeficiente de IS1, que es la corriente de la primera malla, simplemente, ¿no es cierto?, es la suma de todas las impedancias que están allí, ¿ya? Es decir, la suma de todas estas. Ese es el coeficiente, ¿ya? Menos, ¿no es cierto?, la corriente I2 por una impedancia también, que es la suma de esta, por supuesto, ¿cierto? De esa por la cual entonces comparten, ¿ya?, las dos corrientes, ¿ya? Y eso siempre va a ser menos, ¿ya? Menos, ¿ya? Cuando estoy escribiendo la ecuación en la malla 1, esta siempre va a ser menos, como dije, porque va en sentido contrario, ¿cierto? Por aquí, por la impedancia común, siempre pasa en sentido contrario a la I1, ¿ya? Por eso que siempre aquí es menos. Menos entonces la suma de la impedancia, ¿no es cierto?, que es común, que es esto. Y ese es el coeficiente entonces de I1. Y eso tiene que ser igual a la tensión, ¿no es cierto?, que exista en esa malla, en este caso la tensión AB. ¿Ya? Después solamente lo que hacemos es transformar esta forma rectangular a polar, ¿no es cierto?, lo mismo acá, y aquí ponemos, ¿no es cierto?, de acuerdo a lo que ya hemos conversado, ¿cierto?, de que la secuencia, ¿no es cierto?, que teníamos allí, ¿cierto?, las tensiones estaban dadas en términos de una secuencia, dijimos, positiva, ¿cierto?, y desfasando 120 grados la otra, ¿ya? Por lo tanto, sería los 380, que sería la tensión. Fíjense que yo aquí les puse BA' para distinguirlo nomás, ¿cierto?, porque en realidad, estrictamente hablando, ¿cierto?, así lo puso después también mi colega ahí, la impedancia en realidad, o más bien la tensión a B propiamente tal, ¿cierto?, de este punto y ese. Ahora no lo dejamos fuera esto porque eso es la parte de la línea, ¿ya? Es decir, en el fondo la tensión a B es la tensión, ¿cierto?, entre la línea vista desde la carga realmente, ¿ya?, sin contar estas caídas de tensión, ¿ya? Y eso es lo que también se debería calcular ahí en este problema, ¿ya? En resumen, esta es la ecuación entonces de la malla 1, ¿ya? Repito entonces, me quedan dos incógnitas, positiva del ISU1, ¿ya? Resto lo que acompaña ISU2, ¿cierto? Y el coeficiente, de acuerdo a lo que escribimos allí, resulta ser solamente entonces la suma de toda esta impedancia va a ser el coeficiente I1, ¿cierto? La suma de la impedancia de la impedancia común, ¿cierto?, a las dos va a ser el coeficiente de ISU2, ¿ya? Así de simple, ¿se ven? Eso lo puedo yo decir, ¿cierto?, y escribir directamente, como dije, por la asignación que yo di de estas cosas, ¿ya? Si yo cambio ese orden, entonces ya podría tener... ¿Cuál es la duda? No, que le estaba preguntando si su calculadora puede hacer la ecuación en números polares.
Pero si la Si algunas las calculadoras más modernas hacen directo eso. ¿Ya? Bueno, en la malla 2, la misma idea, ¿se fijan? La malla 2, entonces tengo que hacer el recorrido entre la tensión PC, ¿no es cierto? PC igual con este sentido, respetando entonces, como dije, la polaridad, será entonces menos PC, ¿cierto? Porque aquí igual la tensión PC asume que el potencial en B es mayor que ese, eso por definición, ¿cierto? Por definición de diferencia potencial, cuando yo digo la tensión AB, ¿no es cierto?, es BA menos la tensión en B, etc. Por lo tanto, aquí tengo que respetar entonces la polaridad. Por eso ponemos menos, ¿no es cierto?, PC. ¿Ya? Igual lo mismo, recorren, ¿no es cierto?, la misma impedancia en todo este camino, ¿cierto? Y como son equilibradas, son idénticas, entonces el coeficiente es el mismo. Por eso yo lo puse directo aquí, ¿ya? En el fondo, es la misma impedancia que recorrí ahí uno, ¿cierto? Puesto que tengo J2, tengo la impedancia aquí en la carga, nuevamente la impedancia de carga, nuevamente la impedancia de línea. Es decir, el recorrido que hace I2 es el mismo recorrido que hace I1, ¿cierto? Por eso que yo lo puse directo. En realidad esto que está acá, yo lo puse aquí nomás para resumir porque es lo mismo, ¿no? ¿Ya? ¿Ya? Y por la misma razón, el coeficiente, ¿no es cierto?, del I1 es el mismo también, ¿cierto? Porque la impedancia sigue siendo la misma, la impedancia común es la misma, ¿cierto? Es la misma, ¿ya? Así que en realidad nuevamente copio aquí el valor que ya teníamos ahí arriba. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia? De que como estoy en la malla 2, ¿cierto? Estoy viendo el recorrido de I2, entonces el coeficiente, ¿no es cierto?, de I2 es positivo. ¿Ya? ¿Te fijan? Que aquí lo ordené. Aquí tenía I2 positivo, acá tenía I1 negativo, aquí lo ordené. Entonces me va a quedar el coeficiente, ¿no es cierto?, de I1 negativo, ¿cierto?, y el coeficiente de I2 positivo, porque estoy haciendo la ecuación en la malla 2. Siempre así, ¿ya? Cuando estoy en la malla que sea, ¿cierto?, esa coeficiente, ¿no es cierto?, siempre positivo, el resto van a ser negativos, ¿ya? Si es que me asigno este sentido, como dije, horario en todas las mallas, ¿ya? Por eso que aquí decía yo puedo mirar el circuito nomás y escribo esto directo, porque esto siempre va a ser, de acuerdo a esta asignación, siempre el coeficiente de I1 en la malla 1 va a ser positivo y va a ser la suma de la impedancia que recorre la corriente I1. Y el coeficiente de I2 va a ser negativo, ¿cierto? Y va a ser entonces la suma de la impedancia de la rama común, ¿ya? En este caso, ¿ya? Y eso igual a la tensión cruzada. Y de acá, ¿cierto? Y de acá, ¿cierto? La impedancia que recorre I2, ¿cierto? Ahora en la ecuación I2 es la misma, por lo tanto, por eso dije, ¿no es cierto? Si yo me voy a la ecuación directa, es el mismo, ¿cierto? El mismo, este es el mismo. Y positivo aquí porque ahora estoy en la malla 2. Y debo restar, ¿no es cierto? Ahora restar, ¿cierto? Y 1 ya por esta impedancia, y esta impedancia también es la misma de la otra, ¿verdad? Porque tengo, insisto, una carga equilibrada, ¿ya? Si yo junto esta ecuación y esta, ¿no es cierto?, me queda un sistema de ecuaciones, ¿cierto? O sea, aquí yo lo vi porque en el otro lo puse con más detalle, el otro no le puse, pero en realidad aquí tengo una ecuación que es esta, ¿cierto? Mi sistema de ecuación aquí, obviamente, si lo escribo en la forma normal, nomás sería, ¿no es cierto? Lo voy a anotar aquí para que recordar nomás. Eso sería 36.87, ¿cierto? Inciso 1, ya, menos los 15 con 36.87, ¿cierto? Inciso 2, y eso es igual entonces a los 380 con 0, ¿cierto? Esa es mi ecuación 1, ¿ya? Y la ecuación 2 sería esta, ¿cierto? Entonces aquí la escribo otra vez con el orden, como dije, y 1 y 2, las que sean, y su n, las que sean. Y aquí entonces sería menos 15 con 36.87 por I1 más, ¿no es cierto?, el otro coeficiente que es el mismo ese, en este caso, 30 con 36.87 con I sus 2, y eso es igual entonces a la tensión de la línea PC, que sería entre 80 con menos 120. Ese es mi sistema de ecuación, ¿cierto? Uno así lo simboliza, ¿cierto? Ese es mi sistema de ecuación. ¿Cuáles son mi incógnitas? I1 e I2, ¿cierto? Y aquí están ordenados, ¿se fijan? Están ordenados, ¿ya? Ahora, aquí está la ventaja que les decía yo hace un rato.
cuando yo tengo mi sistema de ecuaciones aquí, si yo mantengo ese orden, siempre el coeficiente de ISO1 va a ser la suma de la impedancia que recorre I1. ¿Ya? El coeficiente de ISO2 siempre va a ser la suma de la impedancia de la rama común. ¿Ya? Y con signo negativo I2. ¿Ya? Y cuando esté en la malla 2, la misma idea. ¿Ya? El coeficiente de ISO2, que es positivo, porque estoy en la ecuación 2, ¿no es cierto? Malla 2, también es la suma de, ¿no es cierto?, la impedancia que recorre ISO2. ¿Ya? Ahora aquí coinciden las dos, insisto, porque son las mismas cargas. ¿Ya? En un sistema cualquiera, obviamente, o incluso en ese mismo, si no estuviera equilibrado, no tienen por qué ser iguales. ¿Ya? Pero lo que vale siempre es que el coeficiente es la suma de la impedancia que recorre la variable ISO2 aquí en la ecuación 2, la variable ISO1, ¿cierto?, en la ecuación 1, y positivo. ¿Ya? Y el otro coeficiente, ¿no es cierto?, de ISO2 en el caso de la ecuación 1, ¿cierto?, como dije, siempre va a ser negativo, ¿ya?, el coeficiente de I2 cuando esté en la malla 1, ¿ya? Y va a ser entonces la suma de la impedancia de la rama común, ¿no es cierto?, de las dos mallas que estoy considerando. ¿Ya? Lo mismo acá, ¿cierto? Como estoy en la malla 2, entonces este coeficiente es positivo, este es negativo. ¿Ya? Ahora, vuelvo a repetir, aquí coinciden porque son cargas iguales. ¿Ya? En general pueden ser distintas. ¿Ya? Lo que además, ¿no es cierto?, lo que además se da en general es que si ahora, ¿no es cierto?, yo le doy la forma matricial, ¿cierto? Ahí, ¿se fijan? Esto tiene la forma, creo que en el otro ejercicio parece que lo puse, pero esto tiene la forma de la ley de Ohm en el fondo, ¿cierto? O sea, en la forma matricial, ya, en realidad lo que uno hace es escribirlo en términos de matrices, ¿cierto? Pero sigue siendo la matriz Z, ¿no es cierto?, por la matriz de corriente, y eso tiene que ser igual a la matriz de tensor. ¿Ya? Eso en general, ¿cierto? O sea, ley de Ohm, Z por I igual B, ¿cierto? Pero aquí la escribimos como matriz. ¿Ya? Y por eso entonces tiene esta forma aquí, ¿se fijan? Yo lo escribí ahí con lo mismo, no tiene ninguna novedad, ninguna cosa extraña, puesto que yo lo único que hago es copiar los coeficientes del sistema ecuacional. Ustedes se fijan, esta matriz es copiar estos coeficientes. O sea, este es mi coeficiente, ¿cierto?, de I1, este es mi coeficiente de I2, este es el coeficiente de la I1 a la 2 y esta el 2 en la ecuación 2, etc. Y entonces yo copio el más probablemente. 30, menos 15, 30. Y esa es la matriz Z. Bueno, yo aquí la puse para que quede claro. Esta es la matriz Z, matriz de impedancia, ¿cierto? Bueno, tienen que haberlo visto con el Jonah y cuando vieron los cuadripólogos. ¿Se acuerdan, no? Sí. La matriz, ¿cómo le llamamos, Juan Carlos? ABCD, no sé cuánto le llaman. Sí. ¿Cierto? De la misma forma, ¿cierto? Solo que ahí, por supuesto, ustedes lo que escriben ahí son las relaciones entrada-salida, ¿ya? Pero igual es una forma matricial, ¿ya? Teniendo eso, aquí ya podemos resolver, ¿no es cierto?, el sistema de ecuaciones. Método de Kramer, ahora me acordé, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Método de Kramer para resolver el sistema de ecuaciones. ¿Ya? Ahora, este orden, como digo yo, de asignar las ecuaciones así, da la ventaja de que cuando yo me refiero ahora a la matriz Z, que es esta, ¿cierto? La matriz Z, fíjense que aquí siempre se da y se refleja lo que yo les dije anteriormente, que como es una matriz, ¿cierto? Esto tiene una diagonal principal, ¿no es cierto? Que es esta, ¿cierto? Yo tengo aquí en realidad, a ver, para ser más estricto, digamos, esto sería el Z11, este sería el Z12, este sería el Z21, el Z22, ¿cierto? ¿Vieron matrices? Tienen que lo visto, ¿cierto? Esta que está aquí es la diagonal principal, ¿se acuerdan? Que se llama diagonal principal. ¿Ya? Y esta que está acá es la diagonal, ¿cómo se llama? Diagonal secundaria, ¿cierto? Secundaria, ¿ya?
Entonces, para resolver el sistema de ecuaciones, lo que se hace simplemente es hacer uso de este método, el método de Kramer, como digo, que a través del determinante de la matriz. El determinante de la matriz no es otra cosa, ¿no es cierto?, que hacer el producto de los diagonales, ¿cierto?, y restarlo. Es decir, determinante Z, ¿cierto?, es el Z11 por el Z22 menos, ¿cierto?, el Z12 por Z21. ¿Ya? Eso en general. ¿Ya? Ahora, si ustedes se fijan aquí, cuando identificamos la matriz Z, estos dos quedan negativos, ¿se fijan? ¿Ya? Y esa también es una característica de ese orden que doy allí. Por lo tanto, cuando yo escribo el sistema de ecuaciones, ya, aquí ya me doy cuenta, ¿cierto? Esto tiene que ser siempre positivo. Los elementos de la diagonal principal siempre tienen que ser positivos y los de la secundaria son negativos. ¿Ya? Siempre y cuando yo mantenga este orden. ¿Ya? Por eso decía que siempre las corrientes yo me acostumbro a asignarlas siempre en sentido horario. Siempre en sentido horario. ¿Ya? Y entonces siempre se va a cumplir este orden. Ahora, si yo lo cambio, ahí ya se me desparrama el asunto y no puedo recordarme así, o más bien, no puedo yo revisar mi sistema de ecuaciones, ¿cierto?, porque ya perdí la referencia. Entonces, yo les recomiendo que acostúmbrense a asignar un sentido siempre así, ¿ya? Y entonces siempre se les va a cumplir que los elementos de la diagonal principal siempre van a ser positivos y en realidad, ¿no es cierto?, como dije, cada coeficiente va a ser la suma de la impedancia por donde pasa, ¿no es cierto?, la corriente 1, por donde pasa la corriente 2, la corriente 3, la iso n, etc. Y así se va alargando, ¿no es cierto?, la diagonal principal, pero siempre mantiene el mismo orden. Lo mismo la diagonal secundaria, ¿sí?, para ser siempre negativa, ¿se fijan? ¿Ya? Y siempre entonces, en este caso, va a coincidir que esto van a ser las impedancias de la rama común, siempre. ¿Ya? Entonces, por eso dije al principio que yo podría escribir directamente esta ecuación sin equivocarme, ¿sí? ¿Cierto? Sin escribir ninguna de esas ecuaciones que está ahí arriba. ¿Ya? Eso, gracias entonces a que yo me doy este orden en sentido horario siempre, ¿ya? Y respetando, por supuesto, las polaridades, ¿no es cierto?, que hemos asignado. Y si yo cambio la polaridad de la tensión de la fuente, ahí ya se me da más paila el problema. ¿Ya? Por eso hay que ser cuidadosos más. ¿Ya? Ahora, en este caso, ¿cierto?, como dije yo, siempre se va a dar que las tensiones en línea siempre, ¿no es cierto?, A, B, A va a ser mayor que B, en BC, B va a ser mayor que C, etc. Ya está el orden implícito ahí, por lo tanto, entonces, la igualdad va a ser solamente, ¿no es cierto?, la, digamos, la definición más bien, ¿no es cierto?, de las tensiones que yo tenga ahí arriba. Ya, es decir, más bien la igualdad, porque ya está definido. Es decir, esto siempre va a ser la tensión, ¿no es cierto?, AB, esta va a ser la tensión BC. Siempre así, ¿se fijan? Siempre. Y positiva además. Positiva además, ¿por qué? Porque hemos mantenido este orden que nos hemos dado. ¿Ya? Nótese que si yo lo cambio, cualquiera de las dos que la cambie, ya no digo que son siempre positivas. ¿Ya? Y tampoco puedo decir que aquí va a ser la suma y la resta siempre. ¿Ya? Entonces, ese orden, como digo, me ayuda, ¿no es cierto?, a que siempre aplico el mismo esquema. ¿Ya? Y entonces me permite además revisar siempre que mi sistema de ecuaciones esté bien escrito. ¿Ya? Ahora, esta matriz de incógnita, por supuesto, siempre va a ser corriente. Pues si hubiera una tercera malla aquí, yo le agrego nomás ahí, ¿no es cierto?, corriente 3, 4, etcétera, etcétera. Y aquí la tensión de la fuente, si es que hay una tensión en esa malla. A veces, obviamente, en un sistema de un circuito RLC cualquiera, en una malla puede que no haya ninguna fuente. Por lo tanto, en ese caso vale 0. ¿Ya? Pero siempre esto va a ser la matriz de impedancia, ¿cierto? ¿Ya? Que en este caso va a ser de 2 por 2, en general de n por n, porque tengo, como dije, tantas ecuaciones como incógnitas tenga. Aquí esta siempre va a ser una matriz columna de incógnita, en este caso corriente,
Y esta va a ser la matriz, ¿no es cierto?, de la igualdad, que en este caso van a ser tensiones, ¿cierto? Recuerden, ley de Ohm, siempre ley de Ohm, ¿cierto? Siempre ley de Ohm, ¿ya? Z por I igual P, no hay por dónde perderse, ¿ya? Ahora, aquí, como dije, si mantengo el orden, cuando yo haga aquí el cálculo determinante, en realidad siempre me va a resultar la diferencia porque, como ustedes ven aquí, ¿cierto? Son negativos los dos y si yo multiplico esto me da positivo, por lo tanto va a ser menos el producto de los dos, no, como aquí se diga. Bueno, aquí no me alcanzó a cuando lo escaneé me recortó aquí, pero es el mismo ángulo, ¿cierto? Porque son la misma impedancia. Ahora, el determinante, ¿cierto? Como ustedes lo tienen que haber visto, se diferencia de la matriz porque, claro, las matrices siempre van con estos paréntesis de corchete, ¿cierto? ¿Ya? El determinante estrictamente, ¿no es cierto? El determinante son dos barras, ¿no? ¿Cierto? ¿Ya? Ese es el determinante, si es de Z sería Z11, Z12, Z21, Z22, o el determinante de lo que sea, ¿cierto? De cualquier matriz siempre va a ser dos barritas nomás, eso me indica entonces que es el determinante, y eso por supuesto tiene un valor, ¿ya? En cambio acá yo tengo los elementos, la matriz, ¿ya? Es la definición, en este caso la matriz Z, en el caso de la ecuación de no, ¿cierto? Es la matriz de admitancia, los parámetros híbridos se dan, no sé, los parámetros H, o los T, los que sean, ¿ya? Siempre así, ¿ya? Y igual ahí, por supuesto, voy a tener que calcular el determinante si quiero resolver el sistema de ecuaciones, ¿ya? Bueno, lo que resta aquí, como ven, en la operatoria nomás, como digo aquí, entonces el determinante lo que hago es multiplicar los elementos de la diagonal principal, restar, ¿no es cierto?, la multiplicación de los elementos de la diagonal secundaria. Y eso es lo que me da este resultado. Yo lo hice con detalle ahí, como les he dicho varias veces ya, sus calculadoras pueden hacerlo en forma directa. Yo lo hice aquí nomás, para que quede claro lo que es. Pero en realidad, a lo mejor lo puede hacer directamente ahí. Da lo mismo, sin equivocarse, estamos bien, ¿ya? Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Acuérdense que en el caso, ¿no es cierto?, del sistema de ecuaciones, si yo quiero resolver la incógnita, voy a borrar esto que eso ya lo tenemos, ¿cierto? Simplemente lo que tengo que hacer es aplicar el método siempre lo mismo, ¿cierto? La regla esa de Clame, ¿cierto? Que si yo quiero calcular entonces I1, ¿cierto? En este caso la variable de la corriente auxiliar I1, ¿cierto? Entonces yo, ¿qué es lo que hago? Simplemente lo que hago aquí, ¿cierto? Primero, bueno, aquí abajo siempre va a estar el determinante, siempre va a ser el determinante, ¿ya? Y aquí, ¿cómo lo hago? Tomo estos elementos, ¿cierto?, de la matriz Z, esta, y cuando quiero calcular la variable I sub 1, entonces la columna 1, ¿ya?, de la matriz Z la reemplazo por la matriz de tensión, ¿ya? Entonces pongo yo ahí, ¿cierto?, el 380 con 0, ¿cierto? Ya, el otro era el 380 con 120, ¿cierto? Con menos 120. ¿Ya? Y la otra columna la dejo igual, o sea, copio esto, ¿ya? Menos 15, ¿cierto? Con el ángulo de 36.8 y algo. Y ahí el otro que era 30 con el mismo, ¿cierto? 30 con 36.87. Listo. Y divido entonces por el determinante, ¿ya? De la matriz. Y calculo entonces I sub 1, como lo hicimos ahí. Después, ¿qué es lo que hago? Como este es un determinante, lo mismo, ¿cierto? El producto de esto menos el producto de esto, etcétera. Nuevamente resolvemos, dividimos y nos da finalmente, ¿no es cierto?, la corriente, que como ustedes puedan comprobar ahí, es la misma que ustedes vimos antes, ¿cierto? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que nos dio 14,6 y algo? ¿Sí? ¿Sí? Después, si quiero calcular la otra, hago lo mismo, pero me corro la otra columna, ¿cierto? Entonces, la primera no la toco, lo dejo igual, ¿cierto? La dejo igual, que sería entonces la segunda, ¿no es cierto? La segunda columna en la que cambio, la primera la dejo igual, ¿cierto? Entonces, esta era los 30, ¿cierto? 30 con 36. Con 36.87 creo que era eso, ¿sí?
Después la otra que es menos 15 con 36. ¿Ya? Menos 15 con 36. ¿Ya? Y la segunda columna entonces la copio igual que la de la tensión. O sea, la misma que puse acá, ahora, ¿no es cierto? La puse me perdí, ¿dónde estaba yo? Aquí está lo bueno, esta. ¿Cierto? Esta es la primera columna, esta es la segunda. La primera la reemplazo por las tensiones, ¿cierto? Cuando calculo I1, la segunda tal cual en la matriz Z. Acá en I2, la primera columna tal cual la matriz Z, la segunda la reemplazo por esta, ¿cierto? Entonces ahí copio 380 con 0, ¿cierto? Y los 380 con 120, menos 120. ¿Ya? Listo. Y vuelvo a dividir por el determinante que ya calculé, que es Z. Listo. Y después hacemos la misma operación, ¿cierto? ¿Sí? Multiplico esto y resto la otra que está allá. ¿Ya? Listo. Y eso es lo que hacemos. Y obtenemos entonces el valor que, por supuesto, ¿cierto? Como la carga equilibrada, tengo que tener el mismo módulo. Es decir, aquí todavía es más fácil porque yo ya sé cuánto me da la corriente. ¿Ya? Si me dieran corriente distinta, quiere decir que en alguna tengo una no. ¿Ya? Entonces, esa es una ventaja adicional, puesto que las cargas son iguales. ¿Ya? Y el ángulo también ya, ¿no es cierto?, lo sabemos, ¿cierto? Porque están desfasados 120 grados. Si aquí este me dio menos 66, entonces este me da, ¿no es cierto?, el resto. Nótese lo que dijimos el otro día, ¿cierto? Que cuando tengo un sistema equilibrado, basta con que yo calcule una corriente y el resto la saco por complemento, ¿no? ¿Cierto? ¿Sí? Ahora, yo lo hice aquí para que ustedes vean que efectivamente, ¿no es cierto?, me da la misma corriente, por supuesto, del cálculo que hicimos en la clase, y que además, por supuesto, se cumple, ¿no es cierto?, que los ángulos aparecen desfasados, ¿cierto?, en forma, digamos, natural, o sea, por el desfase que tienen las tensiones. ¿Ya? Pero, insisto, basta con que yo calculara una y al resto la hago nomás, de acuerdo, ¿no es cierto?, a ¿cómo se llama? La regla. ¿Ya? Ahora, con eso entonces yo calculo ahora cuáles son las corrientes en la línea, ¿no es cierto? Como ya hemos dicho, la corriente de línea A es la misma corriente I1, por lo tanto, copio el valor nomás, el mismo. ¿Ya? La corriente ID, dada la asignación, insisto en eso, dada la asignación en sentido horario, siempre va a ser I2 menos I1. ¿Ya? I2 menos I1. ¿Por qué I2 menos I1? ¿Cierto? Porque como yo voy a calcular la corriente ID y yo la asigné de izquierda a derecha, entonces tengo que mantener ese orden. O sea, tengo que darlo en ese sentido, de izquierda a derecha. Y como I2 va hacia allá, ¿cierto? Entonces digo I2 menos I1. ¿Sí? Porque está en el mismo sentido que la corriente que está buscando, ¿no? Claro, tengo que respetar eso. Tengo que respetarlo. No siempre en el mismo sentido, pero tengo que respetar ese orden que yo le di. En otro le da ¿Sí? menos. Porque podría ser que me hubiera entendido contrario. En el C es menos. Claro, ¿sí? Pero ese, digamos que ese es el procedimiento general. ¿Ya? Mantener, ¿cierto? Como orden esto. ¿Ya? Entonces, como I2 va para allá, digo I2 menos I1. ¿Sí? Y finalmente la corriente de la línea C, ¿no es cierto?, es menos la corriente I2 por lo mismo, ¿cierto? Porque la corriente IC la definimos como aquí, ¿cierto? En ese sentido, de izquierda a derecha, y la corriente I2 va en sentido contrario. Les recuerdo aquí que cuando tengo menos el fasor, ¿cierto?, eso equivale a mantener el módulo y sumar o restar 180 grados al ángulo. Si yo sumo o resto 180 grados al ángulo, entonces obtengo el fasor positivo, ¿cierto? Porque estoy en el fondo en el cuadrante opuesto, ¿cierto? Así que si le sumo o le resto, llego al mismo lugar, ¿ya? Y por lo tanto entonces coincide con las corrientes que hemos calculado anteriormente, ¿ya? Yo diría que eso es lo novedoso, el resto, ¿sí? Ahí como escribió IC es igual menos I2, Sí, que es igual a menos 14. claro, menos el valor de la corriente, pues. Menos la corriente Menos, I2. menos esta, pues. Que ¿Cierto? esa es... Porque, como dije,
y C va hacia allá y la corriente la otra va en sentido contrario. Y 2 iba en ese sentido. Con el ángulo era el mismo, menos 126. Claro, pero por eso digo, cuando yo digo que Es C que después es le menos puso, esa, después le puso es igual, pero con positivo. porque le sumé a este 180 grados. El menos 14 igual que a Sí, pues. o sea, ahí lo están convirtiendo el de Claro, es menos que- y 2, es que ahí por se eso lo digo. está O convirtiendo. sea, en el fondo, a ver, si dibujáramos ese fasor, ¿cierto? Tengo menos 126.87, ¿cierto? Eso debería estar aquí en alguna parte, digamos, por aquí. O sea, de aquí para acá, esta es mi referencia, ¿cierto? 0 grados. Menos 126.87. Ese es el fasor I sub 2, ¿cierto? Ese es I sub 2, ¿cierto? Y me dice que IC está acá, pues. Porque el opuesto por el signo. Claro. Pero eso, entonces, no es solamente el módulo, también al. No, pues es que por eso digo, cuando yo tengo el fasor con menos, si cuando es la corriente menos la otra, la que va en sentido contrario, ¿cierto? Yo pongo menos y 2 porque el sentido contrario, eso está claro, ¿sí? Ahí cambia el sentido ¿Sí? entonces del módulo. No, solamente le pongo el menos a la corriente que yo calculé aquí porque era esta. Esta. Sí, no, que Menos la, esta. después la parte siguiente. Sí. Para ahora yo pasar a la corriente, digamos, en el sentido, digamos, entre comillas, positivo, porque es corriente alterna, ¿cierto? Pero para que me quede positivo, lo único que tengo que hacer es a este ángulo sumarle o restarle 180 grados. Nada más que eso. Y cambiarle el signo al menos 14. Claro, sí, claro, porque ahí me queda positivo. Claro, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces se invierte el módulo y el ángulo. No. El módulo se No cambia invierto el módulo, O sea, el nada. signo Lo del que estoy módulo. haciendo, estoy invirtiendo el fasor. Eso es lo que estoy haciendo. Por eso lo dibujaba aquí, güey. Este es mi fasor y 2. Y yo quiero saber cuánto vale este. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? A este ángulo le tengo que Ese sumar vendría siendo menos y 2. 180 grados. Claro, este es menos de 2, correcto. Claro, sí. Claro. Ya. ¿Se entiende? O puedo ir de aquí para acá también, pues, al revés, ¿cierto? Voy a ir por este lado acá. 180 grados. Me da lo mismo. Porque estoy ahí. Ese es el que yo quiero. Digamos, este está en el primer cuadrante, si usted quiere. ¿Ya? Este está en el tercer cuadrante. ¿Sí? Pero si uno lo deja así, igual es correcto. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, se refiere al. Si yo lo dejo como menos 1463 con menos 126, está bien, está bien. Sí, es lo mismo. A no ser de que haya hecho menos 14. Lo que no puedo hacer es decir que la corriente IC es 1463 con menos 126. Eso es incorrecto. O dejar ¿Cómo? menos 14 como 63 Pero- como algo de superposición. ¿Sí? Hasta ahí Es que es correcto esto. usted me dice que es lo mismo, pero menos 14 no es lo mismo que 14. No, pues es lo mismo porque tienen ángulos distintos. Por eso es lo que estoy Esa es explicando. la diferencia. Vamos. Este fasor, ese fasor es el que yo dibujé allí, tercer cuadrante, ¿cierto? Y ese fasor. Yo quiero el fasor que es el contrario de este, el que está en el otro cuadrante. Esa es mi solución, ¿cierto? Por eso le ponemos menos y 2, pues. Que o sea, yo no, son dos diferentes, o sea que no. Porque Sí, usted pues dice son- que son iguales, que son igual uno u otro. Eso No, lo que yo digo que esto es igual a esto, pero este no es igual a este, ¿no? ¿Se entiende? El fasor es ese, 1463 con menos 126. Y ese fasor es distinto al 1463 con 53, po. Si lo pasas de- ¿Cierto? Menos esto, eso sí que igual a esto. O yo podría decir, menos este es igual a ese también. Si lo pones en su calculadora de polar o rectangular, le da lo mismo. Claro, Cualquiera de los dos. Si le Claro. colocáis 14,63 con algo de Claro. 53, te va a dar lo mismo que el otro. Claro. Si las calculadoras pueden hacer eso, las otras no hacen. Sí. No, por eso que yo lo escribo así en la forma, digamos, entre comillas, antigua. O carretera, si usted quiere. Claro. Ya, pero tiene más sentido porque lo que estoy reflejando es el fasor que yo encontré es este, pero a mí me piden este. Entonces tengo que invertir este. ¿Cómo lo invierto?
sumando o restando 180 grados al ángulo solamente. El módulo, por supuesto, queda positivo. ¿Sí? ¿Se entiende? Es que por más que no se vea, cuando uno cambia un ángulo, cambia todo. Claro. Sí, pues si me estoy cambiando de cuadrante, ¿cierto? Me estoy cambiando de cuadrante. ¿Sí? ¿Le queda claro o no? ¿Sí? ¿Sí? Eso vale para todos los fasores, para todos los fasores, ¿ya? Para todos los fasores, tensión, corriente, ¿sí? El resto era aplicar nomás lo que yo le dije al principio, ¿cierto? En realidad la tensión, ojo aquí, la tensión AB, entre comillas, que me piden esta, ¿cierto? Eso. ¿Cierto? Por eso que yo a esta le puse AB prima, le puse yo ahí, ¿cierto? Porque lo que me piden es esta, ya, en la carga realmente, ¿cierto? Que esta es mi carga, aquí para acá es mi carga, ¿cierto? ¿Sí? ¿Está claro eso, sí? ¿O no? ¿Sí? Yo le iba a consultar eso mismo. Yo le iba a consultar eso mismo porque usted cuando la desarrolló solamente consideró la bobina. Solamente la bobina. ¿Cómo la bobina? O sea, la parte izquierda. Sí, puso BAB menos Esta, J2, que sí, sería esta. claro. Sí, porque yo quiero sacar esta tensión. Esta. Pero no es, no es la misma que la del. Esta no es la esa misma impedancia. No, porque esta tensión, ¿cierto? En los 380 que tenemos, ¿cierto? Con los ángulos desfasados, pero aquí hay una caída de tensión, po. Aquí hay una caída de tensión. Ya vemos lo mismo acá, po. Entonces usted le va a restar. Tengo que restarle a esta, tengo que restar la dirección aquí y acá, po. La correcta, y ahí me dan esta. A la que le dieron le va a restar lo que está calculando ahora. Sí. Pero entonces no se mete en la impedancia. No, pues sí, porque yo necesito esta tensión, esta tensión es mi tensión AB, esa, ¿cierto? Esa. Estrictamente hablando, porque de aquí para acá está mi carga, como dije, de aquí para acá, de aquí para acá está mi generador, y esta podríamos decir que es la impedancia en la línea, llamémosle así, ¿cierto? ¿Se entiende? ¿Sí? Una cosa es lo que me entrega el alimentador, que son los 380 con 0, el 120, bla, bla, bla. Sí. Otra cosa es la tensión en la carga, que sería esta tensión AB que me están pidiendo. Ya. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y esta es la que hay tensión en la línea. ¿Ya? Ah, bueno, así lo van a ver después ustedes con los sistemas eléctricos. Ahí, Hasta la tensión hasta llegar a la carga. Claro, correcto. Esa es la tensión que hay entre medio. Ay, pero Entre el entonces, alimentador, ya está entre la metido- fuente y la carga. Y la tensión de la fuente igual a la de línea más la de la carga. ¿O no? No, Claro, sí, pues, o sea, tiene que cumplirse la suma de tensión aquí, claro. Sí, los motores de tensión clave, ¿sí? Sí. De hecho, de ahí sacamos eso. ¿Te fijas? Por eso digo yo menos 2 veces, porque. ¿Por qué? No, pero ¿Cierto? Porque. no es 2 veces, es J2. ¿Ah? No es 2 veces, es J2. Pero el J2 es la top. Pero dice 2 veces esto es J2. Sí. Sí. Porque todas las líneas son Pasa por las dos líneas. Son J2. Pero que lo pone 2 veces J2. Pone menos J2 y más J2. Y aparte que son con distinta corriente. No, dos J2 me refiero a que una va a pasar la corriente esta, la línea A y esta de acá, pero las dos son corrientes de línea, a eso me refiero. Ah, ya. Cuando digo 2 veces esto, por supuesto con su respectiva corriente, claro. ¿Sí? O sea, aquí la caída de tensión va a ser la corriente IA por J2. Acá la caída de tensión es J2 por la corriente IP, porque estamos en líneas distintas. Pero ambas son corrientes de línea. ¿Se entiende? Ah, sí, respectivamente. Sí, claro, sí. ¿Ya? Y lo que me queda es lo que está aplicado acá entre A y B. Y ese es el 180, el 380 que le pone al principio. Claro, sí, por eso le puse. La del alimentador yo le puse B', A B', para que se entienda, ¿cierto? Porque me interesa la carga y a esa es lo que le pusimos AB. ¿Sí? Ah, el nombre, lo que quieran el nombre, pero son distintas. Entonces, la del generador no va a ser lo mismo de la carga. No, porque hay una caída de tensión entre medio. ¿Sí? Que es lo que ocurre realmente, bueno, usted van a ver después en los sistemas de electricidad y potencia, cuando va a alimentado, esas cosas. Hay una caída de tensión, por supuesto. El ¿Sí? prima, el BA' era el. Estos son los 380, estos son los 380 con 0, ¿cierto? Eso es.
¿Ya? Pero aquí hay una calle de tensión, por lo tanto, no es la tensión que está aquí. ¿Ya? Y por eso aquí llamamos a ver, porque efectivamente estos son los puntos, los nodos principales donde están conectados las cargas. En el fondo, estas son las tensiones aplicadas a las cargas, ¿cierto? Que no es la misma tensión del alimentador porque hay una calle de tensión, la línea, digamos. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Sí? Profe, el otro día cuando conversábamos en la clase hablaba de secuencia negativa, ¿cierto? Sí. Era al revés. El otro problema, Claro, sí. es por eso. Veámoslo, terminemos este y lo vemos al tiro. Eso le Sí, preguntaba, porque sí, el sí. otro aparece como CA. Sí, Entonces, secuencia negativa. Invierto uno. Exacto. Sí, sí, sí. Sí. Pero, a ver, para que queden tranquilos, yo le voy a preguntar secuencia negativa en la prueba. ¿Ah? Pero eso no, pero no quiere decir que no lo tengan que estudiar, porque después lo van a ocupar. ¿Ya? ¿Podríamos hacer una secuencia negativa para... Veámoslo, terminemos este y para veamos el el otro. análisis? Ya, ok. Sí, para que no nos mezclemos y. Bueno. Sí, Ah, sí, bueno, de la tensión, no. no sé, el problema que le dejé es de secuencia negativa, pero no tiene ninguna dificultad más allá de que tengo que invertir una fase, ¿ya? Ah, sí lo mencioné ya. Sí, y por supuesto eso hace que en vez de atrasar las tensiones de fase respecto a la línea, las tengo que adelantar 30 grados. ¿Ya? Y cuando se cambian, se intercambian, se cambia con su módulo y con su magnitud. Es que si el tema es equilibrado, las magnitudes son las mismas, ¿sí? Ah, se cambia solo. No, desde el punto de vista del alimentador siempre van a ser iguales. Solo son Sí, sí. Siempre van a ser iguales. O sea, del alimentador siempre te va a ser balanceado. O sea, significa que los módulos son los mismos. Solamente están desfasados 120 grados digamos, la aparición de la onda monofásica, digamos. ¿Sí? Ya, bueno, aquí como digo, solamente aplicamos la diferencia potencial, ¿cierto? A la ley de Kirchhoff, la tensión en la carga, AB, es la tensión del alimentador, digamos, BA' entre 80 con 0 para esta primera tensión de línea, y le tengo que restar las calles de tensión. Entonces aquí en las dos la calle de tensión es J2, pero cuando paso por arriba en la corriente en la línea A, y cuando paso acá por abajo, digamos, cerrando, es la corriente línea B. Por eso aquí puse, ¿cierto? J2 y ISO A, J2 y ISO B. ¿Ya? Por supuesto tengo que respetar el signo, ¿cierto? Porque como la corriente A sale de la fuente, digamos, ¿cierto? Por lo tanto, esta hay una calle de tensión. ¿Ya? En cambio, la corriente, ¿no es cierto? IB, ¿cierto? Que era en el sentido de la corriente, digamos, B, ¿no es cierto? En el sentido que yo estoy recorriendo contrario al otro, ¿cierto? Porque cuando yo hago la sumatoria de tensiones aquí, ¿cierto? Yo digo ISO A, y ISO A, como dije, viene de aquí para acá. Cuando hago el recorrido por aquí, ¿no es cierto? Pum, ya tengo que pasar en sentido contrario a IB. Por eso que puse menos IB, ¿cierto? Porque vamos allá, sentido contrario. O sea, en resumen, tengo que respetar el mismo orden que hicimos cuando escribimos las ecuaciones de Mayer. ¿Sí? No puedo cambiarlo. ¿Ya? Por eso que entonces aquí queda, ¿cierto? Menos y aquí queda más. ¿Ya? Excelente. Y después reemplazo nomás. Reemplazo y obtenemos entonces el valor. Ahí igual este está en forma carretera. Ya aquí está con detalle, pero no puede ser más detallado. ¿Ya? Finalmente nos da esto, 351.93 con menos 6.61. ¿Ya? Y después lo otro, como dije, ahí está la demostración igual, pero lo puedo hacer en forma complementaria nomás porque los módulos no van a cambiar. Los módulos van a ser los mismos porque las cargas son equilibradas, ¿cierto? Por lo tanto, si yo tengo a esta lo borro 120 grados, me da menos 126. ¿ya? Este lo vuelvo a correr y me va a dar, ¿no es cierto?, aquí menos 300 y tanto, pero que lo paso al positivo y me va a quedar lo mismo. ¿Cierto? O sea, me va a quedar positivo. ¿Ya? ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda con eso, no? No, usted no. Usted ya lo hizo con otro lado. No, igual lo hice con una tesis. Lo hizo igual, ¿cierto? Sí. Le dio lo mismo. Sí, me dio lo mismo. ¿Sí? Ya, yo le aconsejo que repasen eso. Repasen ese problema porque Puede entrar. sí, claro, puedo preguntar eso.
Y lo más importante, Juan Carlos Delgado, que después hace sistema de potencia, me recalcó harto que pasara esto porque lo ocupan después en CEP. De hecho, ese mismo esquema con el alimentador, ¿cierto? Después van a decir que hay una impedancia en la línea y que puede tener incluso una parte resistida, si esta puede ser una impedancia Z cualquiera, ¿cierto? Y por supuesto la carga que puede estar en estrella o puede estar en delta como aquí, ¿ya? Ahora, nótese, ojo, ojo aquí, ojo, como siempre digo, uno tiene que ir sacando conclusiones de todas las técnicas de circuito para tratar después de aplicar la que sea la más precisa, la más corta, la más fácil, etc. Aquí, claro, uno puede hacerlo igual por este método, por supuesto. Los sistemas de ecuaciones de Maya son generales, ¿cierto? Pero como lo hizo otro día su compañero y lo revisamos, ¿cierto? Es más simple hacerlo transformando el delta estrella, ¿cierto? Porque es carga equilibrada. El punto es que cuando es desequilibrada no puedo hacer eso. Entonces ahí estoy obligado a hacerlo así. ¿Sí? Por Maya. Sí, sí. No lo puedo hacer de otra forma. Ahí en este caso ustedes, bueno, son dos corrientes, ¿no? Claro. De Maya. Y de Maya, pero cuando es desequilibrado está obligado a hacer las tres. ¿O no? Porque si No, si está, varía. es que ojo, que para hacer la ecuación de Maya tiene que estar en estrella. ¿Sí? Porque ahí sería una locura, como dijimos al principio. Sí, por eso. No, Mejor pues, pasarlo a estrella. sí, podría hacerlo ahí, pero es más largo. Claro, ahí va a ser. No, ahí termino mañana a hacer el sistema de ecuaciones. Tengo que pasarlo a estrella, por eso yo les dije que hay una forma de pasar cualquier triángulo a estrella. Ahí están en el apunte, pero yo no me voy a meter para allá porque aparte de las ecuaciones hay que aprendérselas y no tiene ningún sentido hacer transformaciones. Me interesa que quede claro cuáles son las relaciones entre una cierta conexión y otra respecto a las corrientes, las tensiones, las potencias, ¿cierto? Y los métodos que pueden aplicar, ¿ya? Pero Entonces no vamos a hacer transformaciones en... transformaciones que no sean desequilibradas, no. Desequilibradas. Así que más fácil no puede ser. Tirado. No se preocupen, Al chancho tirado. está tirado. El que no tiene que irse a solución correo real. ¿Qué rayo? El cordero tiene que hablar. Acá se habla de cordero, ¿no? Y de tela. Y de verde. Y de lana. Ya entra el problemita entonces desequilibrado. Y ojo que esto se aplica cuando están Esto es lo real. Claro. Sí, porque son. Claro, sí. El otro, como les dije al principio, es un caso particular, ¿no? ¿Cierto? Porque aun cuando yo nominalmente tenga cargas iguales, en la práctica nunca son iguales. Si no existen dos elementos iguales, ¿no? Una bobina debe ver la otra así, pero la mido no es lo mismo, ¿cierto? Entonces, van a ver, aunque sean pequeños desfases, pero en la práctica, claro, podríamos decir que estrictamente hablando, no existe un sistema que sea equilibrado ideal. Siempre hay una diferencia en la impedancia, ¿cierto? E incluso, ¿cierto? Las tensiones tampoco van a ser que si uno mide ahí, tendrá, no sé, 380, el otro tendrá 381, el otro tendrá 370 y tanto, etc. Tengo un desequilibrio de las tensiones de la alimentación. Ahí. Igual va a producir tensiones de desequilibrio aquí en las corrientes. Las corrientes se Claro. desequilibran. Sí, claro. Idénticamente el sistema. Claro, correcto. O al revés, porque las tensiones estén parejas y las Y la impedancias impedancia estén tenga una diferencia. corrientes. Sí, claro. Y ahí va a afectar inmediatamente a la corriente. Sí, claro. Y si entramos en la impedancia, puede ser que la resistencia sea idéntica y varía la resistencia. Claro. Sí. Por eso que hay que quedarse con la idea general. ¿Sí? Cualquier desbalance me va a provocar una desbalance, por supuesto, en las corrientes. Y en el caso de que esté, ¿no es cierto?, en estrella, la relación corriente-línea, corriente-fase se mantiene. Aquí no. Claro. Y viceversa para las tensiones. ¿Cierto? ¿Sí? Bueno, ese era el problema. Dice ahí, justo está ese cuadro negro ahí. ¿Cómo está eso? No hay nada de corte, ¿no? Tiene que minimizarlo en la esquina, en la línea, La rayita de en el menos.
No hay nadie conectado, no sé. Me acuerdo de la pandemia, no me quiero acordar de la pandemia. Estuve a punto de volverme loco ya. Me sentía hablándole a una pantalla. Hay alguien me escucha. No estoy bromeando, en serio. No tan solo a mí, a los colegas, los cabros a veces metían computador y se iban a ver la tele, no sé, a dormir. Claro. Y después la prueba un desastre. Reprobó más gente conmigo en pandemia que en presencial. Yo dije, aquí van a... Y eso implicó un enorme, imagínense que las cosas todas desordenadas, yo tenía que mandármela por correo para imprimirla, unos garabatos que no tenían neón. No, una vez uno me mandó como 12 páginas la prueba, 12 páginas. Gasté más tinta y papel. ¿En serio? ¿Sí es verdad? ¿En serio? Sí, la red me pasaba susto y... Esto no lo grabé, todo lo tenía que pagar yo. Sí, pues si la universidad no dio nada. Dijo, no, hagan clases. Y oye, ¿cómo clases? Tuve que contratar internet, pagar la tinta, el papel, etcétera, etcétera. No, sí. Claro, no, hay colegas que se quedaron con los computadores y les falló la cuestión y ahí quedaron. Después tuvieron que hacer por ahí algunos... Hicieron después ya... Claro, se hicieron algunas excepciones y ahí se consiguieron los computadores, unos prepagos de internet, etcétera, pero no, mejor no me lo recuerdo. Ya. Pero salimos adelante. Este problema entonces tiene esa particularidad. Nótese, secuencia negativa o CBA, ¿cierto? Yo les puse ahí en el apunte, ¿cierto? Además, las cargas son desequilibradas. ¿Cierto? Las cargas son desequilibradas. ¿Se fijan? Tienen el mismo módulo, pero los ángulos son distintos. ¿Cierto? Y como son impedancias, cuando el ángulo es distinto, significa por supuesto que la impedancia no es la misma. ¿Cierto? Porque tengo distintas componentes de resistencia y también por supuesto de resistencia. ¿Ya? Bueno, ahí yo se lo puse abajo en la forma rectangular, porque a veces uno podría confundirse, no, si los 6 son las 3 iguales. No son las 3 iguales, ¿cierto? Porque esta es puramente resistiva, esta tiene una componente resistiva y resistiva, ¿cierto? Y esta tiene otro valor, aun cuando el módulo es el mismo, pero el ángulo es distinto. Bueno, aquí no alcancé a ver. ¿Por qué no lo colocó los módulos iguales en las 6? Porque así está dado el programa. Originalmente. Pero coincidió con los 12 porque abajo está representado. Claro, es que eso es lo que estoy explicando. De que mucha gente cree que porque los módulos son iguales, las diferencias son las mismas. No, Sí, porque aparte del ángulo, ahí está la claro, diferencia. eso es lo que estoy diciendo, claro. El ángulo distinto a la impedancia, al tiro me indica la impedancia. Uno lo ve así simplemente. Claro. El fonopolar cree que es lo mismo, pero No, claro. acá abajo está. Sí. Se aprecia rápidamente. Correcto. Sí, Sí. Bueno, está bien. Claro, Entonces- es que por eso que está ese problema hecho así a propósito. Para engañar. No entiendo el problema, no entiendo el problema. Claro. ¿Ah? ¿Cuál es el Porque problema? los tres tenían el mismo módulo. ¿Cómo no? Que la carga es una estrella desequilibrada. No son iguales las cargas. Ah, ya No, estaba viendo separado. había abajo como el tanque. Ya, Arriba, arriba. Sí, ya. No, pues es que por eso dije, del punto de vista del alimentador, siempre va a ser balanceado. Eso dije hace un ratito. O sea, siempre puede tener el desfase, si es secuencia positiva o negativa. Pero los módulos van a ser iguales, siempre. ¿Ya? ¿Sí? Pero sí tiene que ser balanceado. Los módulos son iguales, pero bien En distintos. el alimentador. El alimentador. En la carga va a depender. Si la carga es equilibrada, van a ser iguales, ¿cierto? Y si no, van a ser distintos, como en este caso. ¿Se entiende? Esa es la diferencia. ¿Sí? O sea, la impedancia es lo diferente. O sea, la impedancia. Claro, la impedancia es distinta, pero eso hace que varíe todo. Claro, se desequilibra todo. Si no, los tres serían iguales. Claro, claro. Y además, no tiene neutro. No tiene neutro. Este O, este cero que pusimos aquí es una referencia del punto común de la estrella, pero no tiene neutro. Porque el neutro solamente cuando hay carga equilibrada.
No necesariamente. Porque aquí igual hay un neutro en la carga y hay un neutro, por supuesto, en el alimentador, pero no están conectados. No están conectados. A eso refiere que no hay neutro. Pero de por sí el alimentador tiene un neutro. Y la carga también tiene un neutro. ¿Ya? Pero si no es el mismo, obviamente se produce diferencia de tensión. Y eso es lo que se calcula aquí. ¿Cuál es la diferencia entre el neutro del alimentador y el neutro de la carga? Y el neutro de la carga aquí está representado por este punto común, que es donde unen las tres cargas. ¿Ya? Eso es lo que eso es como lo distinto aquí. ¿Ya? El resto es lo mismo, ¿ya? Solamente que tengo que calcular valores y lo otro la secuencia. Hay secuencia CBA, ¿se fijan? Las tensiones CBA, ¿se acuerdan que aquí invertimos? ¿Ya? Nada más que eso. Profesor, ¿Ya? usted, la pregunta que iba a hacer antes está asociada con la corriente, pero que usted ahí, la I2, la puso saliendo por el C. ¿Está bien? ¿No? La I2. ¿Cuál? La I1. Sí, pues igual que antes. Igual que antes. Igual que antes. Sí. Eso se mantiene. Se lo mantengo. Independiente de la secuencia. Independiente de la secuencia, independiente de lo que tenga, yo siempre así. Mantenemos siempre el mismo sentido. Claro, porque así me va a dar el mismo esquema que está acá. Si yo lo cambio, entonces hay que cambia todo. Claro. Y la gracia, Independiente que cambia la secuencia. claro, la gracia es que yo siempre mantenga un orden, entonces yo sé que la matriz tiene que tener un orden. Entonces, si yo partí con eso y me encuentro con algo distinto, al tiro me doy cuenta que tengo un orden. Si yo lo cambio, cada vez que revise, tengo que revisar todo otra vez, ¿sabes? Y eso me puedo demorar, pues. Y pasan las pruebas que uno revisa una vez y me da un resultado distinto. Reviso la segunda vez y me da otro resultado. Pasa, ¿no? En las pruebas pasa, ¿cierto? Entonces así me olvido de eso, porque yo en la matriz, antes de hacer ningún cálculo, yo lo verifico al tiro. Esta diagonal tiene que ser positiva, tiene que ser la suma de la impedancia que recorre la corriente. La secundaria tiene que ser negativa y tiene que ser la suma de la impedancia comunes. Y eso es general. ¿Ya? Y como digo, podría escribir directamente la matriz sin hacer ninguna razón. ¿Ya? Pero tengo que mantener ese orden. Si no mantengo ese orden, no puedo asignar. ¿Ya? A la gente le gusta cambiar. Claro, Cuando hago clases en teoría de circuitos en el día, lo que más le digo, oye, yo les recomiendo, mantengan este orden, manténganlo así, fíjense en la diagonal principal, la diagonal secundaria. Y créanme que eso ayuda, pero un montón, porque yo sé que el sistema está bueno. Ahora, que yo me equivoque después en la calculadora, bueno, ese es un error no conceptual para mí. Pero si alguien me escribe mal la ecuación, no hay nada que hacer. O sea, por supuesto, si la ecuación está mala, el resultado va a estar malo. Y quiero revisar, oye, pues si te dije que este era el orden, ¿por qué lo cambiaste? Ahora, si lo cambia y no comete error, igual está bien. El problema es que uno no es infalible, de repente el nerviosismo ahí, la rueda, ¿cierto? No. Lo mejor es ir a lo seguro. Yo mantengo este orden y puedo revisar. ¿Sí? Después el otro error será un error de número, de cálculo, qué sé yo, pero aún así, aunque me equivocara, me puedo dar cuenta que tengo error. ¿Ya? Pero si yo cambio eso, en realidad, nada, ahí ya quedo sin ninguna referencia. ¿Ya? De hecho, con el otro profe y yo usamos la otra aplicación. Usamos él usaba el sentido contrario. Igual te confundes un poco. Claro, Que pero le explicó que eso lo aprovechaban en la matriz después. Sí. No, que de hecho igual te da el resultado, pero a veces da negativo y eso significa que tomaste mal el sentido de la corriente. Sí. Sí, no sé, yo siempre a los alumnos les enseño eso, igual que cuando la ecuación no siempre. La corriente izquierda-derecha bajando, izquierda-derecha bajando y listo. Y siempre me da lo mismo. O por ejemplo la incidencia ponía positivo y negativo y los demás donde volvían a la derecha, pues tomaba el negativo. Así igual me confundí porque yo tomaba el positivo. Cuando llego tomo el primer sentido. Sí. Él tomaba el segundo. Claro, es que en realidad no es que sean recetas, digamos, que uno aplique, claro, sí, una regla que tenga, pero sí que ayuda a tener una forma, y yo al menos trato de enseñar lo más fácil de recordar y que ayuda efectivamente. Sí, es increíble que cuando uno es desordenado en el sentido de asignar cualquier lado, ya la matriz, lo que me debe y
Claro, entonces esa es la... Ya, volviendo aquí, esta es la secuencia negativa, o como dice ahí, ¿no es cierto?, CBA, que implicaba entonces cambiar un par de fasores, ¿cierto? Que si ustedes se recuerdan, si eso fuera secuencia positiva, si fuera positiva, entonces tendríamos, ¿no es cierto?, los 208, esta sería la tensión AB, ¿cierto?, 208 con 0 igual, después tendría la tensión BC, que sería 208 con ¿cuánto? Menos 120, ¿cierto? Y después tendría la CA, que serían 208 con menos 240, ¿cierto? O 120 también, ¿cierto? 208 con 120. Esa sería la secuencia, todos estos son voltios, por supuesto. Ya, esta sería la secuencia positiva, ¿cierto? ¿Se acuerdan cuando lo dibujamos aquí? Lo dibujamos ahí, teníamos uno aquí, el otro acá y el otro acá, ¿cierto? ¿Cierto? Este era entonces el... Este era el AB, ¿cierto? Con 0 dijimos. Después estaba el otro aquí con 120. Y esto que era acá, menos 120. ¿Cierto? Entonces este era el fasor BC y este era el fasor ¿cierto? Recuerden que esto se lee en el sentido antihorario, ¿cierto? Los fasores todos rotan así, entonces pasan a la A, B, BC, CA, así, ¿cierto? Eso llama 0, menos 120, menos 240, que es lo mismo que 120. ¿Ya? Es decir, acuérdense que de aquí para acá decíamos, es lo mismo que tuviera menos 240, ¿cierto? Secuencia positiva. Pero como dice aquí que es negativa, entonces se invierten estos dos, ¿cierto? Estos dos se invierten. ¿Ya? Entonces, el CA pasa a ser el menos 120, ¿cierto? Y este pasa a ser el otro, el BC. ¿Ya? Es decir, en el fondo, lo único que hago es la secuencia negativa e invertir este. Este entonces va a ser el fasor CA, ¿cierto? Este va a ser el CA. Y este va a ser el BC. Listo. Y este para la secuencia negativa. ¿Ya? Y lo otro es que en la secuencia positiva, ¿cierto? Todos los otros están corridos menos 30. En este caso, ¿cierto? Están corridos pero adelantados 30. ¿Ya? Adelantados 30. ¿Ya? Por eso que aquí más abajo había unos cálculos ahí que estaban en la punta y yo hice los otros dos ahí. No está la puse en la otra porque lo hice en una hoja oficio y el escáner me lo recortó. Y ahí lo puse, ¿cierto? ¿Lo vieron eso o alcanzaron a verlo, no? Alguien me preguntaba por el orden delante, no me acuerdo quién era. ¿Aquí o no? Alguien me preguntaba a cuáles correspondía. Yo Ustedes, sí. Claro. Y yo les dije en las clases teóricas que el orden está corrido respecto a lo de apunte, pero los problemas son exactamente los mismos. Sí, sí, eso lo sabía, pero no sabía a cuáles se refería, a qué ejercicio se refería usted. ¿Ah? No sabía a qué ejercicio se refería usted. No, pues si es lo mismo que usted marcó. ¿Lo vio en la respuesta que le di? Sí. Sí, era lo mismo, exactamente lo mismo. Claro, lo que pasa es que hicieron un compendio de lo otro, entonces por eso que yo le decía que yo estoy tomando como referencia eso y claro, los números pueden aparecer, digamos, desfasados porque el otro punto es más completo, ¿ya? Tiene más cosas, más detalles. Pero yo me estoy refiriendo a lo que ustedes tienen. Aquí, ¿se te fijan? Las tensiones de fase, ¿cierto? El 120 que corresponde son los... Cuéntame, chiquita de atrás. Queda comida. Los 208 dividido por raíz de 3 me da 120, ¿cierto? ¿Sí? ¿Sí? Pero te lo pasa ahí. ¿Cierto? Claro, esta está por fase, ¿cierto? Recuerden que en la estrella, ¿cierto? Esto con estrella, las tensiones de línea es raíz de 3 veces la tensión de fase, o al revés, ¿cierto? La tensión de fase es la tensión de línea dividido por raíz de 3, ¿cierto? Esta es la tensión de fase. El A sub N,
¿Por qué la SUN? Porque como dijimos, ¿cierto? Como no hay neutro conectado entre el alimentador y la carga, el AN siempre está referido al alimentador, ¿cierto? Siempre al alimentador. Y acá se fijan, ahora no son menos 30, son más 30 respecto de este. ¿Cierto? ¿Sí? Ese fasor debería estar dibujado aquí. 30 grados para allá. Y este sería el fasor AN. Esa es la diferencia entre claro, el módulo, sí, pero además respecto a la secuencia positiva. La secuencia positiva lo dibujamos aquí abajo, menos 30 abajo, ¿se acuerdan? Menos 30, menos. Acá ahora al revés, le sumo 30, le sumo 120, le sumo 120. ¿Ya? Eso es lo que está aquí. Por si no se llegaron ahí todavía o no se dieron cuenta, ¿por qué 30 positivo? Porque estamos hablando cuando hay secuencia de... El sentido contrario. Exacto. Ya. ¿Cierto? Porque alguien dijo aquí, si es que llegaban aquí, porque en la punta está hasta ahí nomás, y este 30 se equivocaron, le falta el menos, alguien dijo eso, no sé. No es cierto? No creo. Pero es por eso. Entonces el otro, 120 más, etc. ¿Ya? El resto es solamente diferencias de potenciales que salen de la misma valla. ¿Ya? 120 con ángulo menos 90 puede ser el último. Claro, sí. Claro, este es 270, claro, menos 9, ¿cierto? Porque si le sumo a este 120, ¿cierto? 120 me va a dar el 150 que está ahí, 150, no sé, ¿por dónde estará? O por acá, por acá. ¿Cierto? Ese sería 30 grados más ahí. ¿Por qué son? ¿Sabes qué no? Los tres iguales en una fase. Porque es la diferencia del neutro. Que hay... Pero no metamos por acá todavía porque veamos el otro después. Ya, ok. ¿Ya? Estoy explicando esto nuevo para que vean que se cumple igual, ¿no es cierto?, el desfase que tenemos en el otro. No, aquí le puse yo allí, va a ser exacto 150, ¿cierto? 150. Por acá. Este era el fasor entonces CN, ¿cierto? De aquí para acá 150. ¿Ya? Y el otro, como bien decía su compañero ahí, ¿cierto? Que eran los 270, ¿cierto? Los 270. ¿Ya? O lo mismo, ¿cierto? Menos 90. Por ahí en alguna parte está lo mismo. Menos 90 para acá. En realidad, eso ya saben que son eso. Me quedó muy mal. Sí. Yo chivo. ¿Cómo se llama? Está mal, Hay que reír. Vale, ustedes aquí. No, frente. Ahí también. ¿Ya? Bueno, eso lo explicamos enseguida. Si interesa esto de acá, ahí está. ¿Ven? Decíamos entonces el mismo sentido, dos corrientes auxiliares y 1 y 2, y hacemos lo mismo, ¿cierto? La malla 1, escribimos nuevamente la suma, ¿cierto? Ahí, aquí es más simple, obviamente yo lo puse como ZA nomás, ¿cierto? Porque es la impedancia de la carga, probablemente tal. Aquí no hay ninguna impedancia entre medio, entre el alimentador y la carga, así que Z es efectivamente la impedancia, ¿no es cierto?, en la carga, ¿ya? Entre el punto común, que es 0 u O, ¿cierto?, y la línea A,
¿ya? Así como la impedancia D, la impedancia entre ese punto común y la línea B, y la impedancia ZC, que es la impedancia entre el punto común y la línea C. Por lo tanto, aquí, como digo, la impedancia es solamente, ¿no es cierto?, la impedancia de carga en cada una de las fases, de las tres fases. Ya, y lo mismo, la corriente 1 entonces al cerrar el circuito va a pasar por la impedancia ZA y ZB, por eso yo lo puse aquí, ZA y ZB, igual que antes, menos más respecto del punto, ¿cierto?, A, el potencial en A siempre mayor que en B, dijimos, por lo tanto entonces era menos A sub B más la corriente 1 por la suma de la impedancia, ¿ya? Y la rama común en este caso sería ZB, por lo tanto tengo que restar ZB por I2, y igual lo mismo de antes. ¿Se fijan? Que tiene la misma forma. ¿Se fijan? O sea, I sub 1 positiva, cuando estoy en la malla 1, el coeficiente en la suma de la impedancia por donde pasa I1, o sea, ZA y ZB. El coeficiente de I2 es negativo y es la impedancia, ¿no es cierto?, común. En este caso, ZB, ¿cierto? ZB. Y eso tiene que ser igual a la tensión entre las líneas A y B. ¿Y el ZC no entra ahí? No, porque ZC está acá en la otra. Estoy cerrando aquí, ¿cierto? Y lo que es común a la malla 1 es solamente esta impedancia, porque por aquí también pasa I sub 2. No hay otra común. ¿Sí? ¿Sí? Eso sería si yo eligiera esa otra malla. Pero elegimos estas dos, ¿no? Porque con las dos estamos solucionando problemas. ¿Ya? Después acá lo mismo, ¿se fijan? Bueno, aquí nos pasamos los valores, etcétera, nos da la ecuación para la malla 1 en términos entonces de la impedancia. ¿Ya? ¿Sí? Después la malla 2, la misma historia, ¿se fijan? Y 2 pasa por ZB y ZC, ZB y ZC entonces por I2, menos ahora la impedancia común que sigue siendo ZB, ¿cierto? Por I1. Igual, por supuesto, a 0. Y después simplemente paso la tensión para otro lado y me va a quedar obviamente la tensión PC positiva. Con esa asignación, insisto, siempre me va a quedar las tensiones como en la igualdad positiva, tal cual están las tensiones definidas aquí. Acuérdense que esto lo defino al tiro yo cuando me dicen si la secuencia es positiva o si es negativa. ¿Ya? Así que eso no hay por dónde perderse, siempre voy a partir con esto. Siempre. ¿Ya? Así que eso solamente es la igual. Si ordenamos allí las ecuaciones, aquí yo lo puse también, la ecuación el sistema de ecuaciones es solamente, ¿no es cierto?, juntar las dos ecuaciones, la de la malla 1, la de la malla 2. ¿Se fijan? Siempre el coeficiente de I1 en la ecuación de la malla 1 positivo, el coeficiente de I2 negativo. ¿Ya? Y en la malla 2, el coeficiente de I2 positivo, el coeficiente de I1 negativo. ¿Ya? Además, ya dijimos, ¿cierto? La diagonal principal siempre coeficiente positivo, la secundaria siempre negativo y además son iguales. ¿Por qué? Porque esta impedancia es la común. ¿Ya? Esta puede ser distinta, de hecho aquí lo es, ¿cierto? Puede ser distinta, ¿ya? Pero la diagonal secundaria siempre va a ser la misma porque está compuesta, ¿cierto? Estos coeficientes son las impedancias comunes, ¿ya? Y aquí es la misma, la impedancia común es la misma, tanto para la malla 1 como para la malla 2, ¿ya? Y siempre, además, negativa, ¿ya? Y la igualdad, siempre, por supuesto, como dije, las tensiones que asignamos al principio, ¿ya? Por lo tanto, al escribir la ecuación matricial, lo único que hacemos, como dijimos, es copiar estos, ¿no es cierto?, coeficientes, ¿ya? Y le damos la forma entonces a la matriz Z, ¿cierto? Aquí. La matriz columna de incógnita, siempre de corriente, y la matriz de igualdad, que son las tensiones en este caso, ¿ya? O sea, idéntico a lo anterior, salvo que nos cambian los valores, ¿ya? Profesor, Sí. el voltaje 208 es el que planteó al principio. Sí, eso está dado por el problema. 208 volts entre líneas. ¿Sí? Después, ¿qué hacemos? Bueno, calculamos determinante, ¿cierto? Determinante es la misma historia. Producto de los elementos de la diagonal principal menos el producto, ¿no es cierto?, de los elementos de la diagonal secundaria. Como tenemos el orden ya aquí,
menos con menos me va a dar más, por lo tanto me va a quedar siempre el producto de la diagonal principal menos el producto, ¿no es cierto?, positivo de la diagonal secundaria, ¿cierto? Y por lo tanto, entonces, al hacer todo eso me da el valor que está allí, ¿no es cierto?, que resulta ser entonces 102,33 con ángulo de 49,85. ¿Ya? Punto 85. Si hacemos eso, en realidad volvemos nuevamente al mismo esquema. ¿Se fijan? Si quiero calcular I1, entonces la columna 1 la reemplazo por la matriz de tensiones. 108,0, 108,20. Y la otra en la misma columna de la matriz Z. O sea, menos 6,30, 11, 9,37, etc. Dividimos por el determinante. Y nuevamente, ¿no es cierto?, resolvemos el determinante del numerador, producto de esto menos el producto de esto. ¿Ya? Eso nos va a dar más ahí porque menos con este menos, ¿no es cierto?, nos va a dar positivo. Y resolvemos, ¿cierto?, igual que antes, insisto, yo ahí lo hice por la forma carretera nada más, pero las calculadoras de ahora pueden hacerlo directamente, ¿ya? Y eso nos da entonces 22,54 con ángulo de 17,63 grados. ¿Ya? Para la corriente 2, repetimos otra vez el esquema, ¿cierto? Pero ahora como es la I2, entonces la columna 2 la reemplazo por la matriz de tensiones, por la columna de tensiones, ¿cierto? ¿Ya? 208,0, 208,120 y esta la dejo tal cual como está en la matriz de impedancia. Y vuelvo a dividir por el mismo determinante, ¿cierto? Nuevamente, producto de la diagonal principal menos producto de la diagonal secundaria, resolvemos, dividimos y eso nos da entonces 23,56 con ¿cuánto da eso? 55,15, ¿cierto? Esas son las corrientes de la ecuación, ¿no es cierto? Así son mis corrientes auxiliares. Nuevamente tengo que volver atrás. ¿Se fijan que aquí hacemos lo mismo de antes? No cambiamos nada, ¿se fijan? O sea, como hemos mantenido el orden, la corriente de la línea A es la misma corriente I1, porque está asignado al mismo sentido, ¿ya? Por tanto, tal cual, lo que estuvimos allá, lo copiamos. 22,54 con 17,63, eso es amperio. La corriente IB, la misma historia, ¿cierto? Como no hemos cambiado ni la dirección de las corrientes de línea, tampoco hemos cambiado el orden que dimos a las corrientes de malla, por tanto sigue siendo I2 menos I1. ¿Sí? Esa es la ventaja de que siempre repito lo mismo, ¿ya? Y no me complico, ¿ya? Solamente reemplazo los valores y eso entonces obtengo yo allí el valor de la corriente, ¿no es cierto? Que por supuesto me da la corriente, ¿no es cierto? Y ¿Se fijan que aquí el resultado ya es que las corrientes de línea resultan ser, ¿no es cierto?, distintas porque obviamente son distintas impedancias. ¿Se fijan? Aquí ya tengo que resolver todo. Antes dijimos, ¿cierto?, con una que yo resuelva, el resto la desfaso nomás. Aquí no, porque aquí los módulos y los ángulos son distintos porque las impedancias son distintas, ¿cierto? Finalmente la corriente de línea C, igual que antes, ¿se fijan? Menos I2, otra vez, igual, ¿se fijan? Y eso me da entonces menos 23,56 con 55, lo mismo adelante, mantengo el módulo y a este ángulo le sumo o le resto 180 grados y me da entonces el ángulo que está acá y con eso tengo entonces el fasor, ¿cierto?, opuesto. ¿Ya? Y con eso entonces hemos eliminado la corriente, ¿no es cierto?, de línea. Si ustedes se fijan, el mismo procedimiento, solamente lo que me cambia son los resultados. La respuesta en el IC tiene que ser con el ángulo negativo. No, como dije, si ustedes ponen eso que está ahí nomás, eso igual es correcto. Claro, sí. Solamente que esto es para dejarlo todo positivo, ¿no? Claro, es lo mismo. Es lo mismo. ¿Sí? ¿Sí? Es para dejarla, porque como, bueno, como es corriente alterna, en realidad, que diga yo que para el otro lado la corriente claro, es para ser consecuente con el orden que nos dimos nomás. Claro, sí. ¿Sí? Pero si ustedes lo dejan así, ahora si lo dejan así, ahí está malo, sí, porque ahí está malo, porque no corresponde.
Claro, porque significaría que el desfase entre la corriente y la tensión serían distintos. ¿Sí? Y no podría ser porque, de hecho, las tensiones no van a cambiar su ángulo. ¿Sí? Implicaría que estaría modificando la corriente, ¿cierto? Claro, y claro, ¿sí? Y tendría un conflicto entre la tensión de fase y la tensión de línea. Ese es el problema. ¿Ya? Sí, esa es la única. ¿Ya? Bueno, después aquí, y esta es la otra parte, ¿cierto? Que serían las tensiones en las cargas. ¿Ya? La tensión en las cargas no hay por dónde perderse porque, como dije, está referida al punto común de las cargas, aunque no está el neutro unido, ¿cierto? Pero hay un punto común que es el punto 0 u O que yo le llamaba, ¿cierto? Y por lo tanto, lo único que hago ahí, como tengo la pura impedancia en cada una de las digamos, ramas, ¿no es cierto?, de la estrella, no hay por dónde meterse. La tensión en la carga, en el fondo, es la corriente que pasa, ¿no es cierto?, por la fase, que es la misma corriente de línea, ¿cierto? Que recuerden que, como está en estrellas, la corriente de fase es la misma corriente de línea, ¿cierto? Así que no hay por dónde meterse. Tenemos eso, luego entonces la tensión, ¿no es cierto?, en la carga, que es la tensión en la fase, digamos, ¿ya? O si usted la carga en este caso va a ser más consistente, va a ser la corriente que pasa por la carga, que sería en este caso la misma corriente de línea, por el valor de la impedancia. Y como es la única impedancia, simplemente reemplazamos el valor, ¿cierto?, que tenemos en la impedancia definida arriba y multiplicamos por la corriente que calculamos. Y eso nos da entonces las tensiones que están allí, ¿no es cierto? 135.24 con 17.63 para el caso, ¿no es cierto?, de la impedancia A. Después del otro caso, repetimos la corriente que pasa por la carga ZB, ¿no es cierto? Y nos obtenemos entonces 89,1 con 152.68. ¿Ya? Y finalmente, en la impedancia C, la corriente que pasa por la impedancia C, por el valor de la impedancia, etc. Y eso nos da 141.36. Nótese que las tensiones son distintas en módulo y en ángulo por la razón que dijimos. O sea, tengo impedancia, ¿no es cierto?, distinta, ¿cierto? A pesar que estamos alimentándolo igual con un sistema que está balanceado, ¿cierto?, que son las tensiones que están aquí, ¿ya? Ahora, tampoco los ángulos se cumplen ninguna cosa, porque si la impedancia es distinta, ya no está el desfase igual para todo de 120 grados, y además aquí la secuencia, dijimos ya, ¿no es cierto?, están ya invertidas, ¿cierto? Es decir, tenemos aquí la secuencia negativa, ¿no es cierto?, que por supuesto me cambia la referencia de las tensiones, pero esto no va a cambiar, digamos, siempre va a ser lo mismo. Sin embargo, no está la relación, ¿no es cierto?, que teníamos antes entre la tensión de línea y la tensión, ¿no es cierto?, en la fase, ¿cierto?, porque no se cumple, puesto que la carga es una carga, ¿no es cierto?, que está desbalanceada, ¿ya? Como ven, no hay ninguna otra dificultad, salvo que en este caso, por supuesto, tenemos lo adicional, que es la secuencia, ¿ya? Pero si dejamos de lado la secuencia, el procedimiento es exactamente igual al otro. La única diferencia es que las impedancias son distintas, ¿ya? Y por eso entonces estoy obligado a hacerlo por el método, ¿no es cierto?, del sistema de ecuaciones de Mayer. La alternativa que aparece en el texto ahí es como, ¿no es cierto?, hacerlo por transformación, pero yo no voy a hacer esa parte de transformación porque no tiene mayor sentido. Sí se puede transformar, ¿cierto?, si está equilibrado. Ahí sí, cuando este triángulo equilibrado, ahí lo transformamos dividiendo la impedancia por 3 nomás, listo, y aplicamos el método que hicimos en la clase anterior. ¿Ya? Ahora, finalmente pide la diferencia entre el potencial, ¿no es cierto?, entre el neutro de la fuente y el neutro de la carga, ¿ya? Asumiendo entonces que el neutro de la carga es el punto común. Y lo único que tengo que hacer ahí, entonces, es tomar las tensiones en la fase, que como dijimos, al ser secuencia negativa, entonces las tensiones de fase van a ser, ¿no es cierto?, los 208 dividido por raíz de 3. Y ahora todas estas tensiones de fase están desfasadas también 30 grados, pero en adelanto respecto de la línea, ¿cierto? 30 grados adelantados respecto a esto. Todas están 30 grados adelantadas respecto a la otra. Así que esta va a ser 30
el otro le sumo 120 y al otro le sumo 120 y me van a dar automáticamente, ¿no es cierto?, las tensiones. Es la única diferencia, ¿ya? Y por supuesto, las tensiones en las cargas, que son las que calculamos, ¿cierto? Hago la diferencia nomás y me da aquí la tensión. Nótese que, ojo, yo la calculé para las 3, pero no es necesario calcularla para las 3. ¿Ya? Por eso que en el apunte, si ustedes vieron el apunte, decía, por ejemplo, la línea tanto, ¿cierto? Está hecho para este, ¿cierto? Está claro que va a dar lo mismo, ¿cierto? ¿Sí? ¿Sí? Yo aquí la tengo a medio menos 37,5, Sí. después de 142. Claro. Sí, sí. Yo lo hice para las 3 para que ustedes vean que en las 3 se cumple la misma tensión, pero no es necesario hacerlo para las 3. ¿Sí? Yo lo hice para que vean que una, que se cumple, y lo otro que en el apunte como que queda la incógnita, ¿tendré que hacerlo para las 3 o no? ¿O será distinto, no? Porque dice, por ejemplo, y uno puede entender ese por ejemplo como que estoy tomando uno solo, no. No sé si ustedes lo interpretaron así, pero... ¿o no lo vieron? Pero no importa, ¿ya? Sí, porque en realidad es la misma. La carga Es la misma, claro. La diferencia potencial es la misma. Y ahí se demuestra, ¿ya? Profe, ¿cuántos ejercicios van a hacer en el certamen? Unos 5. ¿Cuánto le hizo el John? 4. No, 2. Por estándar siempre hacemos 4. Pero yo generalmente hago 3. ¿Ya? Para tener una variedad. Podría hacer uno solo, ¿ah? Podría hacer uno solo, lo hubiera sido igual. Pero siempre acostumbro a hacerlo más o menos parcelado para que si alguien se equivoca en un problema, chuta, tenga la opción en la otra. El doble filo va a ser menos problemas, así que eso no lo vean de que porque haya más problemas se están preguntando más cosas o la prueba es más difícil. Al contrario, a veces yo acostumbro a parcelar cosas porque si no se corre el riesgo de que o se saca un 7 o se saca un 1. Pero aparte de esto, parece que dice que el cálculo Potencia también, pues, claro. Si la potencia es la misma, ya pues eso es lo que quería recalcar aquí. Aquí está la parte de potencia que yo la adelanté. ¿Se acuerdan que esto lo pueden ver después? Pero fíjense que ahí está la transformación para cualquier carga. Yo no voy a preguntar por esa transformación, insisto, salvo que sea equilibrado y ya sabemos que de esto a lo otro lo paso dividiendo por 3. Ya, que en el fondo si aplico esto, debería darme lo mismo. Pero eso es para carga distinta a cualquiera en realidad. ¿Ya? Pero para que no más con ese cuestión no se mide más. yo lo hice lo mismo. Sí, ya lo mismo, claro. ¿Sí? La potencia ya en unas clases anteriores ya lo habíamos comentado, ¿cierto? De hecho calculamos potencia también en los problemas, ¿ya? Y dijimos entonces que en general se aplican esas ecuaciones, valga la redundancia, ¿no es cierto?, que eran las genéricas, ¿cierto? ¿Se acuerdan que yo le detallé también ahí en el caso de que quiero hacerlo por separado, en la parte resistiva pura o la reactiva, ¿no es cierto? O en el caso de que sean equilibrados? ¿Se acuerdan que también dijimos que puedo tomar raíz de 3 del producto de las secciones de línea, las corrientes de línea y según corresponda el coseno o el seno del ángulo? ¿Ya? Y el resto es exactamente lo que ya vimos nosotros. ¿Sí? Lo mismo. ¿Ya? En la medición, de medición no voy a preguntar de medición porque en realidad no vamos a hacer mediciones nosotros. Sin embargo, ahí está en la forma más clásica que a veces lo apunte, que es el método del autocuámetro, ¿cierto? Que toma una línea como referencia y se miden las potencias en las otras dos líneas y después se suman, ¿no es cierto?, las potencias. O en el caso más, bueno, hoy en día existen los instrumentos, ¿no es cierto? Supongo que ustedes, algunos habrán trabajado con esos instrumentos digitales, el Fluke 39, el 41, los organizadores de energía, etcétera, que entregan todo, ¿cierto? Claro. La calidad de energía también, depende del instrumento, pero los más básicos entregan potencia activa, reactiva, factor de potencia, etcétera. Los armónicos también, diagramas de fase, diagramas fasoriales, etcétera, etcétera. La forma de onda también y el de fase, ¿cierto? Así que en esa parte no sé si ustedes tienen algún laboratorio después, no sé en realidad, no sé. Yo conozco el problema
el programa actual que tiene usted, yo primera vez que hago aquí en este programa nuevo, y entiendo que cambió un poco antiguamente había un laboratorio de circuito y de máquinas, pero creo que ahora fundieron algunas cosas. Pero bueno, usar los instrumentos tampoco tiene ninguna complejidad. Si es que tengo clara la teoría, puedo fácilmente, digamos, interpretar los valores. ¿Ya? Cálculo de potencia también, por supuesto, entonces, y ahí están todas las opciones que yo le noté el otro día, ¿cierto? Puedo calcular las potencias por separado, en la parte resistiva, ¿cierto? O en la parte resistiva, o en la impedancia, cuando hablo de potencia aparente. Lo puedo hacer también por el método del fasor conjugado. Ahí, los ejemplitos que vimos el otro día, denle una vueltita a eso. Con eso estamos listos, no más que eso. ¿Ya? Entonces, ¿quién me confirma lo del sábado en la mañana? ¿Quién es el representante? Está confirmado, ¿ya? Pero estamos a miércoles, ¿no? Puede que haya alguna... O digámoslo de otra forma. Si es que no hay ningún cambio, vamos el sábado entonces a las 9. ¿A las 9? 9:40. ¿Ya? Si hubiera algún cambio, ustedes ahí me avisan. Para no venir tan temprano yo. ¿Sí? ¿Estamos? Ya, les pasé la lista de asistencia, ¿sí? Sí. 12 personas, ¿sí? 3, 6, 9, 12. Sí, hay como récord de asistencia. Ya. Ya.